Hola, muy buenas, esto es Campo Atrás, bienvenidos una semana más. En el vertiginoso mundo de la radio, José Manuel Puerta es el veterano que templa el juego. Director de Tirando a Fallar, ha sabido liderar un proyecto pionero con un carisma incombustible, convirtiéndose en el espejo donde se miran quienes aspiran a comunicar con rigor. Su estilo es una pluma afilada que no busca el titular fácil, sino la esencia del protagonista. Es un periodista de raza que atrapa al oyente desde el primer segundo, transformando cada entrevista en un viaje emocional por la historia de nuestro deporte. Con una trayectoria que desafía las estadísticas de permanencia en antena, Puerta ha demostrado que el baloncesto en España tiene un hogar sagrado en la radio. Su capacidad para humanizar al gigante y rescatar anécdotas que parecían perdidas en el olvido le otorgan una mística única. No solo informa, transmite el sentimiento de la canasta con un tono épico y cercano, recordándonos que aunque el juego se decida en el parqué, su leyenda se forja en la palabra de quienes, como él, aman este deporte por encima de todo. José Manuel Puerta es, en definitiva, el líder que ha sabido mantener vivo el romance entre el micrófono y el aro, demostrando que en el periodismo, como en el último cuarto, la pasión y el estilo son los que marcan la diferencia. Pues mientras esperamos a José Manuel Puerta, el cual es un honor y una responsabilidad enorme tener aquí a un pionero y un espejo para todos los que empezamos en el mundo de la comunicación, vamos a presentar al equipo, como siempre, liderado desde la banda con esa pizarra mágica que tengo aquí a mi izquierda y no es otro que Jesús Álvarez. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues estamos muy bien, 15 días después nos volvemos a encontrar aquí. Y además en un programa pues de los que realmente son amenos, divertidos, con un entrevistado y un participante que nos va a dar mucho juego y que nos va a poder permitir pues poder comentar toda la actualidad deportiva y pasar un rato muy muy agradable. Y a mi derecha tengo a la estrella. Le preguntaremos a José Manuel Puerta, Jesús, ¿cuántos partidos ha retransmitido de Pistol en sus buenos tiempos? Seguramente habrá narrado más de un triple suyo, más de alguna canasta épica, que sabemos que ha metido... Y con pasión, la habrá hecho. Claro, con pasión. Y como le caracteriza a don José Manuel Puertas, Pistol, seguramente os conocéis, ¿no? De claro, muchos veros en la cancha. Te ha hecho muchas entrevistas, ha narrado muchos triples tuyos. Bueno, un amigo, ¿no? José Manuel era de los que me cuidaba bastante. Siempre ensalzaba un poco más mis partidos, bueno, que eso también hay que tenerlo. Yo le compensaba con buenas cenas, pero bueno, que al final esa bonita relación jugador-periodista es lo que te lleva un poco al éxito y a sacar buenos contratos. Entonces, José Manuel, contento de que esté aquí, pionero en las redes, porque él ya lo dice, es como la Galia de Asterix en todos los transatlánticos de periódicos deportivos que lo controlan todo, pues pequeños programas, pequeñas personas, nosotros incluidos, aunque llevamos menos tiempo, queriendo sacar la cabeza y tratando de hacer pues trabajo de calidad. Entonces, contento de que esté, comentaremos Copa del Rey, habrá muchas cosas después de una semana de descanso, merecida. Hombre, claro, hay que recargar pilas. Sí, hombre, pero hay que comentar que mucha gente nos lo pide, que a veces hacemos entrevistas, pero también nos piden actualidad. La gente quiere saber nuestra opinión, o sea, en los comentarios duros de Chus, siempre apuntando hacia un equipo. Pues bueno, hoy tendrá rienda y manga ancha para poner y decir lo que quiera. A pesar que nuestras tertulias son lo más parecido a esas tertulias de bar de carajillo y palillo, de aquello que, bueno, buenos tertulianos somos, ¿no? Sabemos de todo, hablamos de todo. Muchas veces no tenemos ni idea, hablo por mí, ¿no? Y voy diciendo lo que leo por ahí a veces. Pero oye, la gente quiere conocer pues, el fichaje tal que nos parece, cómo va el proyecto no sé qué. Y lo vamos a hacer, bueno, ¿no? Bien. Con nuestra opinión y nuestro conocimiento, no seas tan humilde, tú sabes mucho y eres un gran moderador, pues comentaremos un poco, pues, hacia dónde está yendo. Hay cosas que hablar, ¿eh? Mucha, hombre, ha pasado de todo, ¿eh? Ha pasado de todo. Tenemos Copa del Rey, tenemos Euroliga. Fichajes, tenemos mercado de fichajes todavía no, aunque se van incorporando, tenemos ventanas también. Sí, hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Sección de dobles. Sección de dobles, sección de viajes. Hemos retomado, pues yo creo que por clamor popular. Lo habíamos abandonado, pero no podemos decir que no a nuestro fiel público, Jesús. Piden la sección del cumpleaños. Siguen insistiendo. Quieren la felicitación de Pistol. No de Campo Atrás, ni tuya ni mía, no. Quieren que Pistol le felicite el cumpleaños. Yo lo entiendo. Es una figura relevante dentro de Instagram y quiere, bueno, pues tener ese corte
que quizás de aquí a unos años valga dinero, como la firma de Lamine Yamal, Sí. que ya no puede firmar porque la vende, pues igual el Ya, corte ya. de Pistol, quizás nosotros algún día podamos venderlo. Pistol, hablando de Sí. cumpleaños. No, pero es que hoy me hace especial ilusión porque la semana pasada no hubo programa, entonces no se pudo felicitar, fue el 16 de febrero. Pero aparte, la hija de un buen amigo de la casa y oyente del programa. Hombre, Aparte de árbitro respetadísimo en Copa Cataluña. hombre. Hablamos de Cristian Cayuela. Hombre, por favor, Cayuela, un saludo de aquí muy grande. Continúa, perdona. Sí, sí, perdona. no, pero es que lo conocemos. Ahora no sé si es Supercopa o más que Copa, pero respetadísimo. Se retiró, pero volvió a entrar. O sea, lo llamaron porque necesitaban árbitros de su nivel. Y la reina de la casa, Mónica Cayuela, pues un poco el legado, jugadora de baloncesto, 12 añitos. Wow, Imposible olvidarme, pues, yo que voy mucho los viernes. sí. A Eres su muy casa. de cenar a su casa, ¿eh? Eres Sí. muy de cenar, sí. Sí, sí, cenitas con su mujer Aida, Sí. Martín, el pequeño de la casa, pero claro, hoy toca destacar la reina de la casa, total, Mónica Cayuela, y futuro y mítica jugadora del Sant Jordi, y a ver hasta dónde puede llegar. Pues desde aquí, Mónica, muchas felicidades y saludos a la familia Cayuela Gustems, grandes amigos y seguidores del programa. Esto te va a servir de crédito para 3-4 viernes más, pizzas incluidas, buen vino, Cayuela, ya sabemos que tratas muy bien a Pistol. Sí. Nosotros, nuestro único deseo, Pistol, es quizás algún día acompañarte en esas cenas, Ah. siempre y cuando demos la talla. Jesús, nosotros no estamos a ese nivel. Quizás nosotros no nos merecemos poder estar degustando esa pizza, ¿no? de 4 quesos con ese vino blanco, ese Ribera del Duero, fresquito. Tener la ocasión de poder hablar y recordar tiempos con Cristian y con la familia. Era Pero- duro arbitrando, me dicen. Era duro, era infalible, Sí, impasible. ¿Era más duro arbitrando o jugando? Cuidado. Jugando es duro, en el 3x3 yo le he visto sacar buenos codos, ha tenido buenos maestros. Buena mano tenía, ¿eh? Era Sí, un gran jugador, sí, sí. se pasó al lado oscuro. Y coincidió que varios partidos me tuvo que pitar. Siempre me avisó antes, me dijo, Sí. No habrá Pistol, concesiones, ¿no? Pistol, pórtate bien. No quiero líos. Había avisos ya. Bueno, había un poco de flopping y digo, Cristian, que estamos en bonus, sácame esa faltita. Para esto Al si final- un día viene él, lo puede contar. Al final era cuestión de hacer estadísticas y si tienes un amigo árbitro, qué mejor que 3-4 faltas recibidas, 4 o 5 tiros libres de gratelo, de regalo, y tú en tus 10, bueno, ¿qué iba a decir 10? 20-10. Sí. Jesús. No, pero además en el caso de Pistol, nada regalado. Estamos hablando de interpretación, donde el árbitro siempre puede tener ese margen interpretativo y según cómo mire, con los ojitos que mira un jugador, pues se pita o se deja de pitar. En el caso de Pistol, siempre ha sabido ganarse el cariño arbitral. Evidentemente ha sido muy bien correspondido. Sí, además. Yo creo que me hubiera hecho de oro con la falta esta de 3 tiros, que ahora todo el mundo se inventa desde el propio sí, campo. sí, Yo creo que hubiera sacado sí. tantas por partido. Yo en mi vida Pasa he que en visto mi tanta época no falta, había. ¿verdad? No había. Qué pena, si no todavía tu legado y tu estrellato hubiese sido superior. Luego hablaremos, Sí. o que ya tenemos por aquí a José Manuel Puerta, Ostras. pero vamos a esperar un minuto. Sí. Porque tú eres un tío que tienes muchos detalles, eso ya lo sabemos. Igual que los viernes vas a casa de Cayuela, no pasa 3-4 fines de semana que no te acerques también a ver a tu gran amigo en Ibiza. Sí, hombre. Y Hablas has de... tenido un viaje con algún problemilla que Uf. otro, por ahí por Ibiza, algún percance que nos tengas que contar, que queramos Sí. saber nosotros. No, hombre, aprovechando el fin de semana de descanso que me disteis por la Copa, aproveché para visitar a mi gran amigo Checa, que estuvo aquí en el programa cuando Sí. hablamos de Paco Vázquez y Vicenco de pura Hombre. cepa. Entonces todo apuntaba a éxito. Vuelo perfecto al ir, campeonato de pádel, eliminados estratégicamente para llegar a casa para ver el Madrid-Valencia, partidazo. Hombre, claro. Íbamos a ganar, pero dije, Checa, que nos perdemos Que hay nuestro esto. Madrid, Sí, nos sí, perdemos nuestro Madrid. Entonces, eliminados de una manera digna y disfrutamos mucho de los triples de Zonja, pues yo qué sé, pues de todo aquel partidazo. Domingo, paellita, buena ruta por Ibiza, grandes calas y mucha naturaleza, pero la vuelta, ahí es donde viene un poco el ostión en la cara. Todo va bien el boarding pass, 9:50, y nos tienen 2 horas y media encerrados en el avión. ¿Tú dijiste quién eras? Lo dije después. Vale, Estaba vale. rodeado de gente de San Andreu de fútbol que habían ido a ver el Ibiza San Andrés. Sí. San Andreu, mítico equipo. Hombre, por favor, mítico equipo. ¿no es el Cuatribarrata qué? Cuatribarrat, que Sí, sí, por favor. donde el presidente antes no era así, era Joan Joan Gaspar, Gaspar Joan o algo Gaspar. así. Gaspar, sí, sí. Pues claro, los gritos de campeones, claro, pero pasaban los minutos y esos gritos fueron decreciendo cuando el avión no salía. Claro. 12:15 nos dicen que desalojar el avión y a buscarse uno la vida. Bueno, todos menos tú. Tú ibas Bueno. con el piloto, tú ibas allí en cabina, ¿no? Entiendo. Dijiste,
código pistol, campo atrás. No, tú pase por aquí. Es lo que hice. ¿Llevabas la pulserita puesta? Sí, sí. Bueno, no la llevaba porque me la había dejado, pero sí que dije otra vez código pistol. Bueno, un taxi en el aeropuerto de Ibiza, me llevaron a casa de Checalité, cena incluida, Pues claro. y luego al día siguiente pues me vino a buscar un VIP limousine, no lo sabía, que me venía pues Claro. esos detallitos. Un Hammer de esto, ¿no? ¿No prefieres el Hammer? No, me vino un de esos largos un americano, con ¿no? cava y fruta, que lo aproveché por la mañana. Y bueno, solo llegar al aeropuerto, entrada directa al avión, y tuve que volver al día siguiente, pues 9:30. Bueno, un día allí. De gratelo. Bueno, tengo que reclamar y bueno, Ryanair, espero que no nos falle. No. Y con ese premio, con ese dinero, supongo que podremos celebrar un Vivari, porque creo que me va a dar para 3 euros. Bueno, vamos a dejarlo. Va a estar justo. Va a estar justo. Has comentado que querías llegar para disfrutar de esos triples, ese partido increíble, esa remontada, de la que luego hablaremos, del Madrid contra Valencia, quien lo vivió en directo. Sí, ostras. Y nos puede decir cómo vivió ese último, iba a decir minuto, pero fueron menos, con 3 triples. Es José Manuel Puertas, el director de Tirando a Fallar, que hoy tenemos el honor de presentar, aquí lo estamos viendo, perfecto, con la imagen canasta detrás, pelotita de baloncesto, libros de baloncesto, hay mucho culturismo ahí. Mucha luz bien puesta ese tío. Es un se nota que el tío sabe, ¿eh? Un brillo espectacular. Sí. José Manuel Puertas, director de Tirando a Fallar, ¿cómo estás? Bienvenido a Campo Atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Bueno, pues con muchas ganas de estar con vosotros, porque, bueno, además, a mí Campo Atrás me recuerda a Tirando a Fallar mucho, ¿no? Los orígenes en una radio pequeñita, ¿no? Y bueno, pues yo siempre encantado de hablar con gente que tiene sueños parecidos a los que yo tenía un tiempo atrás, ¿no? O sea que muy contento de estar con vosotros para hablar de lo que realmente más nos gusta, ¿no? Que es esto de la pelotita naranja. Hombre, nosotros, como bien dices, es verdad que estamos empezando, llevamos poco tiempo, y eres nuestro gran espejo, nuestro camino a seguir, nuestro faro. Pionero, ¿eh? Hombre, pionero cuando, ya lo dice, ¿no? Aldeano ahí de las Galias, ¿no? Sí, me hizo mucha gracia la expresión en el vídeo, qué bien buscada, ¿eh? Sí, además es que se adecua, José Manuel, a muchos medios que habemos ahí que igual nos cuesta obtener, no te digo reconocimiento, sino favorecer un poco nuestro trabajo, ¿no? Nuestra ilusión, que puede ser pues entrevistar a jugadores de según qué equipos, a personalidades, directivos, entrenadores, y es muy complicado, ¿no? Sobre todo en los comienzos, ¿no, José Manuel? Bueno, mira, evidentemente comenzar siempre es difícil, ¿no? Pero es verdad que nosotros con Tirando a Fallar tuvimos una gran suerte, claro. Tirando a Fallar esta temporada es la 21, ¿no? Entonces ha llovido ya mucho, ¿no? Yo pues recuerdo con mucho cariño los orígenes. Fue una idea de Vicente Aspitarte, que fue el creador del programa, ¿no? Y él reunió un grupo de gente en Granada que, bueno, pues en una emisora muy pequeñita de un pueblo de Granada que se llama Huetor Vega empezamos a hacer un programa. Esa emisora se llamaba Radio Contadero y hacíamos un programa los jueves por la noche que se iba Tirando a Fallar. ¿Qué pasa? Que estoy hablándote de un año en el que todavía muy pocas emisoras se emitían por internet. Esta es una realidad, estamos en los albores de internet, ¿no? Y la suerte que nosotros tuvimos es que, bueno, Radio Contadero, pese a ser una emisora muy pequeñita, era una emisora a la vanguardia porque emitía en directo por internet. Y eso hizo que el programa, más allá de Granada, pues claro, no había programas de baloncesto en radio, eso no existía, ¿no? Existía Básquet al Día en el País Vasco y ya está. Y entonces, bueno, pues nosotros ahí empezamos a hacernos nuestro hueco, nuestro espacio. Vicente lo movió muy bien, empezamos a tener, bueno, yo creo que protagonistas muy interesantes y la verdad es que el programa creció muchísimo en poco tiempo, ¿no? La ACB empezó a colgar los programas, la Federación Española de Baloncesto colgaba los programas, porque claro, éramos un producto casi novedoso, ¿no? Sí, claro. Y bueno, al cabo de unos años, pues dimos el salto a Es Radio, el programa se convirtió en un programa nacional, sigue siéndolo hoy día, ¿no? Y bueno, pues es todo un honor, ¿no? Porque yo digo lo de la Aldea Gala porque realmente es el único programa de radio en una emisora generalista en España que es sobre baloncesto, que se emita en FM. Con todo el respeto a la gente de Showtime, por supuesto, COPE, de Play Basket, bueno, son podcasts de la SER o de la COPE, ¿no? En Es Radio, los domingos a las 11 de la noche se habla de baloncesto, ¿no? Y eso para mí es algo muy importante y bueno, lo llevo muy a gala, ¿no? Entonces, bueno, pues somos, pues eso, la pequeña aldea gala del baloncesto en los medios generalistas, ¿no? ¿Y cómo se ve desde ahí arriba los nuevos medios que aparecemos? ¿Cómo los veis los que ya estáis ahí, como dices, asentados, con unos oyentes ya afianzados y conocidos en la red y en clubes, medios y demás? A los nuevos que aparecemos y que van apareciendo, porque esto con la globalización de internet, como bien dices, ahora es muy fácil hacer un programa, un podcast y poder llegar a mucha gente, ¿no? Aunque a veces cueste. ¿Cómo se ve desde ahí arriba todo esto? Mira, para empezar,
mal haría yo si pensara que veo las cosas desde arriba. Mal haría. No, lo he dicho Entonces, yo eso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya, pero yo no puedo pensar así, me es imposible. Mi mentalidad es que las cosas, dentro de que Tirando a Fallar tiene ese privilegio que os contaba antes, yo las cosas las tengo que ver siempre desde abajo porque, bueno, al final yo creo que hacemos un buen trabajo y sale un buen producto, pero también es cierto que, bueno, tenemos unos medios que no son los que tienen otras grandes emisoras, ¿no? Entonces no puedo decir cómo se ve desde arriba porque yo en ese sentido, bueno, pues sigo siendo alguien que prefiere ver las cosas desde abajo, ¿no? Y eso es lo que me permite tener cierta ambición y respecto y no acomodarme, ¿no? Y que no se acomode el programa. Y respecto a cómo se ve gente como vosotros que va saliendo, bueno, pues hoy día pues cientos de canales de Twitch, de canales de YouTube, bueno, pues yo creo que esto al final viene a enriquecer la oferta, ¿no? Y eso hace que bueno, yo creo que todos tengamos más. Es bueno que se hable de baloncesto, ¿no? Yo creo que eso es algo muy positivo, que haya diversidad de oferta, diversidad de opinión, que cada uno pueda elegir y evidentemente desde mi óptica pues también me hace pues tener que apretar, ¿no? Porque si uno se relaja, pues evidentemente no va a seguir estando en la posición que, bueno, ahora mismo está Tirando a Fallar, que insisto, yo creo que es un privilegio el hecho de estar en una emisora nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como lo veo me parece muy bien y vas descubriendo nuevos talentos y yo me veo reflejado mucho en gente que va saliendo ahora, porque yo en su día hice lo mismo, desde una posición complicada, desde Granada, en fin, que no era sencillo, ¿no? Y lo que sí tengo claro es que eso también te hace pues tener que seguir aumentando tu nivel de exigencia para competir, porque hoy día, bueno, pues cualquier persona con una conexión a internet puede hacer un muy buen producto, ¿no? Y eso hace que te tienes que poner las pilas. A veces esa competencia hace que el producto suba de nivel. Hombre, claro, ¿no? O sea, que Claro, no te duermes, eso siempre va bien. Te obliga pues a ir mejorando día a día, ¿no? Para no estancarte. Has nombrado el tema de canales de Twitch, canales de YouTube. Hemos visto en esta Copa del Rey, cosa que a nosotros nos ha sorprendido. Nosotros este año, después de estar en la rueda, digamos, nos hemos quedado fuera, no nos han acreditado para Valencia. Pero sí que hemos visto un montón de youtubers y de, no sé cómo llamarles, influencers, ¿no? Que se llama ahora. Un nuevo perfil de producto. Algunos de ellos... Creadores de contenido. Creadores de contenido, esa sería la palabra. Algunos de ellos con muy poca relación con el baloncesto, que quizás algunos con relación, pero que su club no estaba representando la Copa del Rey. No sé, a nosotros, sinceramente y desde el respeto, nos ha generado cierto malestar esto. No sé tú que has estado allí... Si ha habido tantos influencers, creadores de contenido, como se ha visto por las redes, y si tú compartes esa línea, no sé si una nueva directriz de ACB o no, en cuanto a acreditar gente que miramos más su contador de seguidores, a pesar de que no sea un cliente potencial mío, y a mí eso me da igual, antes que gente que lleva todo el año trabajando, cubriendo todos los clubes. No somos los únicos que nos hemos quedado fuera. No sé qué opinión te merece eso y si crees que es la línea correcta. Sí. Ya te veo la cara, no sé si... Empezamos fuerte la entrevista, Empezamos arriba, Bueno, así somos en campo atrás, duros, desde el respeto no tenemos filtros, sinceramente. Me parece muy bien. Mira, a este respecto, lo primero que tengo que decir, para poner todo un poco en contexto, es que me consta que ha habido una demanda gigante de solicitud de acreditaciones. Sí. Muy por encima de otras Copas del Rey. Yo ya llevo unas cuantas y es verdad que me consta que ha sido complicado. De hecho, os contaré que, bueno, yo había pedido una segunda acreditación para la persona que está ayudándome con temas redes sociales, con el programa, Tirando a Fallar, etcétera, y no se ha concedido. O sea que quiero decir que también ahí he estado yo, pero esta persona no ha podido estar. Entiendo muy bien lo que decís. Me parece que muchas veces no se cuida del todo a la gente que hace baloncesto y que pica piedra y que nos dejamos llevar, como bien dices, por el número de seguidores, pese a que muchos de ellos puedan ver muy de perfil el baloncesto. Y luego sí que es verdad que yo tengo la sensación de que hoy día se apuesta mucho por este concepto del divulgativo y bueno, hay una apuesta evidentemente voraz de la propia ACB por captar público joven y adolescente. Sí. Eso es indiscutible, no sé si acertada o no, pero desde luego sí que creo que hay algo que es una realidad y es que la ACB muchas veces olvida un poco a su nicho de aficionado más habitual, que es el aficionado de 40, de 50, de 30 y muchos, y no tanto el de 15, que hay que cuidar al de 15, pero eso no tiene que hacer que obvies al de 40 o el de 45, ¿no? Que al final es el que va a los pabellones. Y es una realidad que
bueno, se ven cosas en las propias redes sociales de la liga, ¿no? Incluso la evolución que ha tenido la web de ACB.com, que, bueno, es una web en la que antes había artículos de muchísima calidad y eso ha dejado de existir. Bueno, hay una apuesta clara por ir a un público adolescente, porque digamos que yo creo que la ACB asume que al público pureta no lo va a perder nunca. Y bueno, está bien, pero hay que cuidarlo y quizá últimamente se le cuida menos, ¿no? Yo creo que esto es una realidad. Respecto al tipo de perfiles que ha habido en la Copa acreditados, más allá de los medios tradicionales, bueno, es verdad que ha habido muchos canales de YouTube que retransmiten partidos en directo y tal, y bueno, yo creo que son gente en la mayoría de casos que hacen un buen trabajo por el baloncesto, así que yo ahí no tengo nada que decir y me parece bien que estén. Que no esté campo atrás, pues no me parece bien, porque soy gente que pica mucha piedra por el baloncesto y creo que tenía que hacer un hueco, y sí es verdad que de 3, 4, 5 años a esta parte, pues hay mucho perfil de influencer que ve el baloncesto muy de soslayo, pero que tiene 2 millones de seguidores en Instagram y eso vale para sentarlo allí en primera fila. Bueno, entiendo que debería haber un poco cabida para todos los perfiles, sí. Que de meter a un influencer con 2 millones de followers deja fuera a campo atrás, a mí no me gusta, pero entiendo que los que toman decisiones en la CB pues también tendrán que ver un poco eso así, ¿no? Yo me cuesta opinar desde fuera, aunque comparto vuestra desazón, porque evidentemente si ya habéis estado además previamente, como decís, si hacéis un buen trabajo que se ha mantenido, si sois un medio que yo creo que está en crecimiento, pues bueno, creo que sería bueno que estuvierais ahí, ¿no? Dicho eso, es verdad que los asientos de prensa estaban absolutamente copados, de hecho, no ha sido el Roch Arena, que me parece una instalación sensacional, el lugar más cómodo para trabajar, ha sido bastante complicado en cuanto a nivel de espacios, de dimensiones, etcétera, no era cómodo, pero bueno, es un tema complicado que yo sí que es verdad que desde fuera veo que hay una apuesta voraz de la ACB por intentar captar al público adolescente. Y eso, bueno, pues lleva a este tipo de circunstancias que a mí es verdad que con gente que cuida el producto a veces, pues me parece un poco injusta. Bueno, es que esa juventud, sí, es que yo estoy con José Manuel, esa juventud yo creo que quiere otro tipo de producto. Entonces eso lo ofrecen estos youtubers. Sí. El problema es que si ha habido tanta demanda, al final no podemos llegar a todos. Nosotros seguiremos trabajando porque disfrutamos muchísimo y seguro que el año que viene estaremos. O sea, que no por esto, porque iremos a la Copa de la Reina Femenino, seguiremos igual. Pero bueno, sí que mejor es adaptar un poco el tema y seguir allí. Al final está claro, era simplemente un comentario, porque lo comentamos entre nosotros, ¿no? Nos sorprendió por lo que te comentaba, ¿no? Habíamos estado en la rueda, entendemos que hay una gran petición. Me sorprende lo que dice José Manuel, que en un pabellón nuevo haya tan poco espacio para los medios y se trabaje tan mal. Te vuelvo a insistir en que había muchísima demanda. Entonces se han reservado como 2 o 3 zonas. Una de ellas sí es la zona de prensa habitual, que es una zona pues con mesas y pupitres y tal. Había inalámbricos a pie de pista. Y luego es verdad que había prensa también situada en gradas normales, en la que prácticamente no tenían ni la propia bandeja, ¿no? Que tenían en algún caso que ponerse los portátiles en las rodillas, porque no había sitio, ¿no? Entonces, por eso te decía al principio que me consta que la demanda de peticiones ha sido altísima y que bueno, la ACB habrá hecho lo que ha podido para encajar allí al mayor número de periodistas posibles, periodistas, divulgadores, creadores de contenido, influencers, etcétera, y bueno, habrá un límite y un tope, ¿no? Y no habrán podido pasar de ahí, pero es verdad que el Roch Arena, que me ha parecido una instalación colosal, sensacional, maravillosa, pues es verdad que curiosamente para trabajar no ha sido el lugar más cómodo, lo cual me ha llamado la atención. Sí, por eso es lo que quería apuntar, ¿no? Me llama la atención, visto desde la tele, evidentemente no se veía la tribuna de prensa, pero sí se veía el pabellón espectacular, parecía el O2 de Londres, de pabellones de NBA. Y luego, ya lo dicen, que es un pabellón espectacular. Sí, por eso me ha sorprendido que hayan destinado poco espacio, pero bueno. Y referente a lo que tú dices, ya antes de entrar en el tema de la Copa del Rey, donde hablaremos de equipos y tal, también se ha comentado que lo que era la Copa del Rey, la zona de fan zone no estaba del todo cerca o que estaba un poco como desangelado. No sé si tú tienes esta opinión, supongo que es la primera vez que se hace allí y tendrán que tomar nota para el año que viene que se vuelva a repetir. ¿Cómo viviste tú lo que es el ambiente fuera? Nosotros que hemos estado en otras copas y sabíamos que aquello era como folgorio, todo bien montado. He leído, no sé si es la verdad, por eso te pregunto, si estaba todo bien montado, la gente sabía que había este evento. ¿Cómo lo has vivido tú? Mira, para mí lo más gráfico te diré que yo he estado 5 días en Valencia, desde el jueves hasta el lunes, y yo no he pisado el centro de Valencia. Es decir, todo el cogollo de la Copa se ha hecho en la zona de Roch Arena, La Fonteta y la Alquería.
que bueno, tiene sentido, ¿no? Porque ahí se ha hecho todo. Ahí estaba la Fanzón y ahí estaba realmente todo y toda la vida, pero eso está relativamente lejos del centro de Valencia, ¿no? Entonces, bueno, yo no he pisado el centro de Valencia y entiendo que la gente en Valencia, pues, si no te gusta el baloncesto, probablemente mucha gente no se haya enterado de que había una Copa del Rey. Entonces, bueno, a mí me parece, y siempre defiendo, que el sitio ideal para las Copas del Rey son las ciudades medianas, ¿no? Creo que, bueno, pues Vitoria, Granada, Málaga, Gran Canaria, cuando se ha hecho, son ciudades que se empapan mucho de la Copa, ¿no? Cuando las haces en Madrid o Barcelona, se diluyen mucho, ¿no? Y es muy complicado que la ciudad viva la Copa, ¿no? Y en Valencia, que ya hubo una Copa en Valencia, pues muchos años atrás, ¿no? En 2003, si no recuerdo mal, yo creo que Valencia no se ha empapado de la Copa, ¿no? Porque en ese sentido, fíjate, yo os pongo un ejemplo muy gráfico. Sabéis que el sábado por la mañana es el famoso encuentro de aficiones, que es un momento muy icónico, ¿no? Y bueno, hemos visto fotos súper chulas del encuentro de aficiones y yo recuerdo, bueno, pues en Málaga, en la calle Larios, en Vitoria, en la zona de los Pinchos, en Granada, en Plaza Birrambla, la zona de la Catedral, una cosa, bueno, y esa invasión de aficionados en el centro histórico de la ciudad me parece muy bonita. Este año, pues el punto de reunión era el parking de la Alquería. Entonces, bueno, claro, se ya no es lo mismo. hacía en un parking. Sí. Yo, si os digo lo que sentí, yo llevo todos los años desde que esto se hizo yendo y lo he visto de principio a final. Aquí el otro día, cuando llevaba media hora, dije, me voy. No me apetece. O sea, está bien, estás viendo a la gente y estuve media hora, lo vi y digo, pues ya he visto todo, porque me faltaba algo, ¿no? Me faltaba pues más gracia, ¿no? Porque estaba en un parque, en un descampado. Luego es verdad que ya no estaba yo ahí, vi la foto que se hizo en el Rocha Arena y también queda muy bonita, ¿no? La afición delante del Rocha Arena y la foto es muy chula. Pero yo creo que ahí me ha faltado un poco vivir más la ciudad, ¿no? Entrar un poco al centro. Es verdad que hay distancias grandes, pero un poquito creo que va a ser importante. Y de hecho, ayer mismo en las provincias leía una información del compañero Juan Carlos Villena en la que ya daba por hecho que como la Copa del año que viene es en Valencia, la Copa del año que viene se irá al centro. Yo creo que, claro, por eso. Bueno, es verdad que es cómodo el hecho de tener Alquería, Fonteta, Rocha Arena, así que tienes toda la minicopa, todo, Fanzón, todo junto. En ese sentido es muy cómodo, pero no ves Valencia. Yo no he visto Valencia. Hombre, eso la verdad que para, ¿no? Cuando estas cosas van a una sede, pues para los comercios, ¿no? Para la economía local, claro, en este caso no ayuda. Permíteme, José Manuel, que vamos a presentar a nuestro director de la web de campoatrás.com, que acaba de llegar. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Estamos hablando del tema de la Copa. Antes de entrar a comentarla, antes al tema deportivo. Sí, tema sede, tema pabellón. Yo a nivel de sede, no, como habéis comentado, no hemos podido estar. Y al final, los comentarios que hay sí que es verdad que es eso, que no, que la ciudad no se ha empapado de lo que es la Copa. Yo recuerdo la de Málaga, el encuentro de aficiones que era la calle Larios, que estaba desde abajo de la playa hasta la plaza de Ayuntamiento, ¿no? Creo que habían montado un escenario y toda esa rambla, que son 500 metros, llena de gente. La charanga tenía sentido, ¿no? Según he visto en Valencia, la charanga era un poco perdida porque no sabía qué hacer en un parking. O los multaron, ¿no? Que se ve que no sé quién de Vitoria, creo que sí, que no sé dónde, bueno, una cosa iban por las calles y van a tomar nota para que el año que viene sea mejor. Pero bueno, para mí creo que es el peaje de lo que dice José Manuel de tener todo tan cerca, tener un pabellón estilo NBA a las afueras de la ciudad, con la Alquería. Entonces hay esas cosas que tienen que cuadrar un poco. Al final, si el transporte hay metros, ¿no? El transporte en Valencia es una ciudad grande, es muy fácil. No importaría llevar el encuentro de afición al centro de Valencia y que luego la gente se mueva, porque al final es por la mañana, no hay partidos. Entonces, bueno, es la primera vez, han querido darle el apoyo al Rocha Arena, que parece un pabellón espectacular. Pues bueno, hay que aprender de lo bueno y de lo malo. Y al final nosotros a nivel de medios pues nos hubiera encantado estar, porque es una pena, pero bueno, que es lo que hay. Al final, si hay mucho medio, un pabellón nuevo, todo el mundo quería ir, y Valencia es una plaza muy, muy atractiva para estar, pues intentaremos para el año que viene seguir peleando. Vamos a entrar en el tema deportivo, José Manuel. Vamos a ver, ¿cómo se han vivido esos cuartos? Sin censura, José Manuel, que aquí ya sabes que nos escucha muchísima gente, pero quieren opiniones mojándose, ¿eh? Exacto, quieren opiniones de gente experta. Hemos visto unos cuartos. En algunos partidos que esperábamos más, en otros sí que se han cumplido las expectativas. Tú, en líneas generales, ¿qué te han parecido esta primera eliminatoria de cuartos? Luego profundizaremos más en semifinales y en la final. Bueno, yo creo que la Copa claramente se marca jueves, viernes por un lado y sábado y domingo por otro, porque sábado y domingo hemos vivido una de las mejores Copas de los últimos años, pero es verdad que los cuartos fueron flojitos, ¿no? Yo creo que los cuartos, bueno, quitando el UCAM-Barça y un poquito el Baskonia La Laguna Tenerife, ¿no? Que bueno, aunque Baskonia lo tuvo bastante controlado, es verdad que La Laguna se iguala ahí al final,
pero termina ganando Baskonia bien. Yo creo que fueron cuartos un poco descafeinados, ¿no? Lo del Madrid-Unicaja todavía me sorprende la paupérrima versión de Unicaja, porque más allá de los problemas físicos, bueno, es un equipo que no compareció y es duro, ¿no? Porque más allá, insisto, de que haya lesionados, pues bueno, en el primer cuarto el partido estaba virtualmente resuelto, ¿no? Y la sensación muy pobre de Unicaja. Y luego, bueno, Valencia-Juventud, pues sí, Juventud, yo creo que le faltó capacidad ante un Valencia que empezó bien el Juventud dominando. Y a Valencia le podía pesar un poco ahí el tema del anfitrión y tal, pero bueno, yo creo que Valencia terminó sacando el partido muy bien, muy cómodamente, y como os digo, los cuartos me parecieron, más allá sobre todo del Barça-UCAM, pues un poquito flojos, ¿no? En el sentido de que incluso el Barça-UCAM quedando 1 minuto y medio estaba resuelto, ¿no? No hubo emoción, porque los partidos quedando 2-3 minutos ya estaban más que resueltos, ¿no? Entonces, bueno, siempre esperas emoción, alguna sorpresa y tal, y en cuartos no las tuvimos, esa es la realidad. Lo que pasa es que todo lo que nos habíamos perdido en cuartos lo tuvimos de sobra con las semifinales y la final, ¿no? Entonces compensó bastante en ese sentido. A mí me sorprendió Unicaja, ¿no? Porque en rueda de prensa Iván Navarro habló como de temas como extradeportivos, porque no sabe la gente lo mal que lo estamos pasando, al final lesiones todos tienen, y parece como hubiera algo más dentro de ese vestuario. Y la Peña, a mí me sorprendió que ya cuando hubo el sorteo, su presidente ya iba con la derrota encima, diciendo que Valencia era un super equipo, que era muy difícil ganarle. Y creo que no salieron con la ambición de poder realmente meterle mano a Valencia, porque creo que ese partido de Valencia fue el más flojo de su participación en la Copa. Las semifinales fueron muy buenas, pero no jugó al nivel que demostró contra Baskonia en Euroliga. Y la Peña iba con esa sensación de decir antes del partido, porque Tomic estaba como muy apagado, Ricky Rubio no dio esa chispa, solo... Sí, pero Miret dijo que había como desilusión porque se había preparado mucho esa serie, o sea, que a lo mejor el presidente dijo eso, pero el propio entrenador dijo, coños, habíamos preparado mucho para hacer un partido tan flojo, sí, no puede sé. Ser, al final, no sé, la sensación es que la Peña no dio ese plus que ha dado otras veces y perdió una oportunidad de darle la campanada en la Copa de Valencia. Puede ser Yo eso, el discurso de Morales lo entiendo, ¿eh? Es normal que el presidente salga y diga, bueno, nosotros vamos de víctima ante el anfitrión, que es un poco el equipo yeye del momento, para meterle toda la presión a Valencia Basket. O sea que yo en ese sentido entiendo el discurso de Morales, ¿no? Pero sí que es verdad que al Juventud, bueno, le faltó un poquito, ¿no? La sensación es que el Valencia Basket ganó bien, pese a que, recordad, el primer cuarto Juventud está hasta 10 arriba. Sí. A Valencia le costó entrar. Siempre es difícil abrir el torneo, más hacerlo cuando eres anfitrión, y mucho más cuando además de ser anfitrión se te señala como favorito, porque a Valencia al inicio del torneo se le ponía al mismo nivel que el Real Madrid, como los dos favoritos principales, ¿no? Yo creo. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que Valencia gestionó bien ese primer partido, que no siempre es fácil, ¿no? Que si te lo alarga el Juventud y te mete ahí en el último cuarto igualado, pues te hubieras metido en un problema ya mental de gestión de emociones y tal, jugando en casa. Y bueno, Valencia lo sacó bien. Bueno, es que yo creo que Valencia es un escalón o dos superior al Juventud, ¿no? Entonces me pareció en el fondo que se cumplió el pronóstico normal. Por mucho que 2 semanas antes hubieran jugado en Liga y hubiera ganado el Juventud, para mí lo normal en un Valencia Basket Juventud es que de cada 10 veces 9 gane Valencia, ¿no? Entonces, bueno, me pareció lo normal, sinceramente. Por mucho que Juventud está haciendo una temporada muy digna, vamos a ver ahora con Jabari Parker cómo van las cosas. Yo creo que se le coloca como principal favorito a ganar la BCL, que puede ser su gran objetivo jugando en casa la Final Four. Pero, insisto, creo que Valencia a día de hoy es 1 o 2 niveles por encima de Juventud. Entonces me pareció normal lo que pasó. No puede ser que tuviéramos la sensación, o que el Juventud fuera con la sensación del trabajo ya hecho con estar en la Copa, y el subconsciente te traicione y esa relajación no acabase de dar su mejor versión. ¿No? ¿Tú allí en la pista no hubo esa sensación? Sí, porque, por ejemplo, perdona, el Murcia fue al revés. El Murcia, Sito ya lo dijo, ellos no venían a hacer comparsa, pese a entrar tipo como outsiders, y demostraron que como mínimo lo compitieron hasta el final, cosa que la Peña no hizo. No sé, como dos maneras de afrontar esas series, ¿no? Bueno, de hecho, luego hablamos de UCAM, pero yo lo he dicho varias veces durante el torneo. Yo es de las primeras veces en mi vida que sentía, por afición, por club, por discurso, que un equipo, más allá de Madrid, Barça, Valencia o Baskonia algún año fuerte, Unicaja sus años fuertes, decía, nosotros aquí venimos a ganar. O sea, esto nunca pasa. Nunca te va a ir un Gran Canaria, un Tenerife, un Juventud y te van a decir, no, venimos a ganar. UCAM Murcia iba a ganar el torneo. Me parece alucinante. El discurso era, venimos a ganar, ¿no? Y en ese sentido es llamativo que, bueno, una decepción importante, ¿no? en la afición murciana, porque realmente estaban convencidos de que le ganaban al Barça, ¿no? Y eso, bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Porque se puede volver un poco en contra el hecho de que la ilusión y la ambición desmedida, si tú no terminas ganando, alguien te puede reprochar a Sito Alonso y decirle, es que nos has dicho que íbamos a ganar y no hemos ganado. Bueno, pero me parece que está generando un club
entre él y Alejandro Gómez con una ambición Sí. que, bueno, termina haciendo cosas, ¿no? Termina siendo subcampeón de liga hace 2 años y termina haciendo cosas que a priori son improbables, ¿no? Y eso es por el discurso de Sito Alonso. Yo recuerdo, yo estuve en Murcia no sé si fue 29 o 30 de diciembre, perdonad ahora, cuando UCAM Murcia jugaba contra el Real Madrid. Y estuve en el pabellón, gana el Madrid el partido. UCAM Murcia ese día, si ganaba, se ponía primero en la Liga Andesa, que se dice pronto. Y acaba el partido y voy a la rueda de prensa de Sito Alonso y Sito Alonso dice, bueno, ahí lo más fácil que hubiera sido pues hacer el discurso de Morales, ¿no? Del perfil bajo, decir, bueno, nosotros hemos competido, estamos muy contentos, es el Madrid, al final, bueno. Pues no, Sito Alonso sale y dice, para nosotros esto ha sido un aprendizaje grande porque la próxima vez que nos veamos en un escenario de tensión y juguemos contra el Madrid, le vamos a ganar. Ya. A mí ese discurso me parece fascinante porque lo normal es que el entrenador nunca se meta en ese charco y no, Ya. Sito Alonso se mete en el charco y calienta a la gente y les motiva a pensar que le van a ganar al grande y claro, luego si te tiras 2 años sin ganarle a un grande, alguien te puede decir, llevas 2 años diciéndonos que íbamos a ganar y no lo hemos hecho, pero él tiene esa ambición y esa valentía y a mí me parece estupendo, ¿no? Y la gente de Murcia, como tú bien decías, iba a la Copa a ganar al Barça, por supuesto, y a por qué no ganar la Copa, ¿no? Porque además iban por el lado del cuadro a priori, Más en el que no cómodo, estaban Madrid, Valencia y Unicaja, incluso, ¿no? Como 3 grandes favoritos. Es decir, si ganamos al Barça, ¿por qué no vamos a llegar a la final? Pensaba en la gente de Murcia, ¿no? Y es verdad que Juventud pues se veía desde otro perfil, ¿no? No fue una decepción para Juventud perder el partido, es la sensación que teníamos, ¿no? Y para UCAM Murcia fue una gran decepción perder contra el Barça, ojo, que es que para mí es una de las historias del torneo. ¿Y cómo se vivió entre la prensa murciana ese medio pique, ¿no? Porque se quejó Sito Alonso un poco de que Panther, ¿no? Estaba casi descartado para la Copa y juega, mete 20 puntos. Satoransky también entre algodones. Vesely. Y hubo como un poco, ¿no? Acusaron a Xavi Pascual de esconder esas cartas y Xavi Pascual dijo, pues están tocados, han venido, están bien, pueden jugar. Entre la prensa murciana, ¿cómo se vivió eso? Bueno, no sabría decirte entre la prensa murciana, pero vamos, me parecería un error poner el foco ahí. Quiero decir, Sito dijo eso. Bueno, Sito, estoy convencido que si hubiera estado en el lado de Xavi Pascual hubiera hecho lo mismo. Claro. O sea, nadie va a salir a decir, no, Panther va a jugar y de hecho había dudas razonables sobre Panther, ¿no? Porque al final Panther se lesiona en un tema muscular 10 días antes de la Copa. De hecho, yo no daba un duro porque Panther jugara 3 partidos y jugó el primero, jugó el segundo y bueno, entiendo que hubiera jugado la final si el Barça se hubiera metido, ¿no? Bueno, entiendo que aquí todo el mundo juega un poco sus bazas. Xavi Pascual dice, yo nunca he mentido, pero Xavi Pascual, como hacen todos, habrá guardado cartas alguna vez, porque es lo normal, porque es lo que hacen todos los entrenadores y porque mentiras no piadosas, mentiras piadosas. No lo voy a hacer, sí. Y me parece lo más normal del mundo. Si Sito dijo eso, creo que fue en Dazón, ¿no? Donde dijo, al final parece que ha jugado, ¿no? Sí, bueno, yo no le daría mayor importancia, la verdad, porque, bueno, yo creo que además... Y esto, fíjate, es información. Ellos estaban convencidos el día antes de que jugaban los 3. Claro, sí. Porque por alguna conversación que tuve yo con gente de UCAM Murcia, esperaban que el Barça saliera con Vesely, Satoransky y Panther. O sea que no sorprendió a UCAM Murcia esto. Y luego nos ha quedado el partido de Baskonia-Canarias. Yo no sé si la baja de... Lo de Marce hace mucho daño, Marce, ¿no? Sí. Hostia, mermaba mucho, a pesar que Baskonia, bueno, es impredecible. Pero es que es una Pregúntale a Sermadini si lo echo de menos. Hombre, claro, Sermadini que ha ganado, aquí lo hemos comentado cuando tuvimos a Marce en el programa, la cantidad de contratos y dinero que le ha hecho ganar a Sermadini. Claro, si se te cae tu pata, hostia, vaya baja más importante. Ya se vio, aunque hubo un pequeño arreo, ¿no? No, al final, en el puesto de base estuvo bien cubierto, con Van Beek y Fittipaldo, no le hicieron nada mal. Pero claro. Pero no es el mismo estilo de juego. Pero claro, los pibos lo notaron mucho en la distribución de juego de Marceliño. Quizás, a pesar de que luego la más fácil fue Madrid-Unicaja, pero esta era la más descompensada sin Marce. Bueno, a ver, no olvidemos cómo llegaba Baskonia, que Baskonia llegaba sin Khalifa Diop y con la duda de Marcus Howard y Rodion Kurucs, que en el partido previo contra Bilbao Basket se lesionan, ¿no? Sí, se lesionan, sí. Llegaba con el tobillo como una bota y Howard una lesión de rodilla, que a poco que te hagas en la rodilla, bueno, de hecho hemos visto a Marcus Howard que ha estado lejos de su mejor nivel en el torneo, ¿no? Entonces, bueno, había mucha incertidumbre en torno a esa eliminatoria, ¿no? Primero, pues claro, Marceliño es absolutamente capital para el Canarias, como tú bien dices, y los otros 3, pues bueno, Baskonia no es una plantilla demasiado larga, ¿no? Si se le caen 1 o 2 piezas más, pues bueno, iba a tener que hacer encaje de bolillos Galbiati, como luego ha terminado haciendo, ¿no? Yo creo que que era una eliminatoria más o menos incierta, pero es verdad que yo creo que muchos huevos estaban en la cesta de Marceliño, ¿no? Porque también la sensación que teníamos todos es que era difícil que Marceliño forzara. ¿Por qué? Porque lo que tiene Marceliño es una rotura parcial en la fascia del pie. Es una lesión en la que si tú te rompes son 3 meses de baja. Entonces Marceliño lo pones contra Baskonia
te metes en semifinales y si hay semifinales Marceliño no juega. Claro. Y si gana la semifinal, juega la final. Es complicado, ¿no? En un contexto de 3 partidos en 3 días, porque además el Baskonia-Tenerife era el viernes. Sí. Era complicado imaginar que Marceliño pudiera jugar, ¿no? Hombre, siempre te aferras un poco a que, bueno, pues si Marceliño quiere, jugará, ¿no? Pero si juega el viernes, no va a jugar el sábado, probablemente. O se expone a estar 3 meses fuera, ¿no? Y evidentemente para una Tenerife y para Chus Vidorreta, pues no tener a Marceliño es una baja fundamental, ¿no? Yo creo que por ahí Baskonia bueno, fue bastante superior. Es verdad que, oye, compitió bien la Laguna Tenerife, porque la sensación en la primera parte es que no iba a haber partido y, bueno, la Laguna Tenerife creo que llega a estar empatado y con bola con 1 abajo, si no recuerdo mal. No, creo que no llega a ponerse por delante, si no me falla la memoria. Creo que es empate y bola 1 abajo. O sea, que tuvo opciones de ponerse arriba. O sea, que compitieron con mucha dignidad, pero es verdad que yo, incluso hablando previamente con algún periodista tinerfeño y tal, pues ellos asumían un poco que iban al matadero, ¿no? Decían, bueno, lo bueno es que venimos sin presión, porque el equipo viene sin presión, porque cualquier cosa que haga sin Marceliño va a ser la leche, pero todo el mundo era un poco consciente, además estando Baskonia razonablemente bien, pese al tema de los problemas físicos, de que Baskonia yo creo que era el favorito ahí, ¿no? Sí, qué larga va a ser la vida en Tenerife sin Marceliño, bueno, que desafortunadamente para todos no es eterno, bueno, que lo parezca. Bueno, esto le frena un poco, sí, porque fijo en la Supermanager, no te voy a decir que no lo sea. Eterno, pero bueno. Por eso que dura va a ser la vida en Tenerife cuando Marceliño deje de irse. Hay que recordar que Marceliño el verano pasado nos lleva al extremo y renueva por 2 temporadas, que claro, ya me pareció ya como, me voy a reír de todos estos, ¿no? Renueva 2 temporadas a los 43. Bueno. Y el tío, yo creo que jugará y meterá canasas hasta cuando él quiera. Lo que pasa, claro, al final esto no son matemáticas, esto es el físico, que llega el momento que no estará para competir en la élite, por mucha calidad que tenga, mucha clase, y ojalá tarde mucho en llegar esto, pero llegará de vida. A mí me dijo que escuchó el programa de Dino Meneghini y tomó nota, o sea que ojalá, a ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer Marce, que lo veo hasta los 50, ¿eh? Cuidado que Dino Meneghini estuvo hasta los 40 por eso. Largos también, sí, pues va camino. Luego nos plantamos en semifinales y de ahí, como tú bien dices ya, llega el sábado y la gran fiesta. Ahí es disfrute máximo, ¿eh? Estos sí fueron partidos tremendos. Tenemos una primera semifinal con un Valencia que tiene el partido ganado, que luego se lo roba al Madrid, entre comillas, quiero decir, ¿no? Cuando ya lo tengo ganado, me lo quita. Sí, hombre. Cuidado con el charco, que te metes ahí, Cuidado con el charco. No, sí, por eso quiero ponerlo entre comillas. Se mete solo. Muy buenos amigos por Madrid. Aquí un saludo a Zonja con esos 3 triples que mete. Oye, ¿cómo se vive esa semifinal? Porque cuesta de explicar. Bueno, yo tuve la sensación de que era uno de los mejores partidos que yo he visto en mi vida en directo, ¿no? Y desde luego el mejor partido de Copa, pues no sé, de los últimos 10, 15 años, ¿no? Sí. Yo recuerdo partidos de Copa muy chulos, ¿no? Las finales Madrid-Barça, la de Gran Canaria, y al año siguiente la famosa del tapón de Randolph, que, bueno, se lió la que se lió, fueron partidos muy, muy chulos, ¿no? Pero es verdad que el nivel de este partido... Recuerdo una semifinal en una Copa en Vitoria, aquel Baskonia de Shane Larkin, de Beaubois, con Sito Alonso en el banquillo contra el Madrid, una semifinal alucinante también, pero este partido... Es verdad que tengo el recuerdo más fresco, ¿no? Pero recuerdo pocos de este nivel, ¿no? Porque, bueno, es un partido de entre 2 equipos top europeos ahora mismo, jugado a un muy, muy, muy alto nivel ofensivo y bueno, con un nivel de acierto y unas actuaciones individuales que al final las actuaciones individuales te ayudan a enriquecer un poco la épica, sensacionales, ¿no? Porque lo de Jan Montero en el último cuarto es una cosa de locos, ¿no? Sí. Son 19 puntos en el último cuarto, pero con algunas canastas de un nivel absolutamente descomunal, ¿no? Y sobre todo cuando tú piensas que al equipo a priori más pequeño que puede ser Valencia Basket le puede pesar un poco la presión, a Montero no le pesa nada de nada. A Montero le da todo igual y es alucinante cómo se echa el equipo a la espalda y cómo lo sostiene, ¿no? Y luego, bueno, se llega a ese escenario del 106-101, creo que es, si no recuerdo mal, con el primer triple de Gessonia. Y luego, pues lo que tiene este deporte, ¿no? Que en una jugada, un jugador que ha hecho una actuación absolutamente descollante se puede convertir en el villano, ¿no? Y bueno, Pedro Martínez decide sacar en línea de fondo, primera decisión llama un poco la atención, ¿no? Sí. Quedan 16 segundos, decide sacar atrás. Y bueno, pues yo no sé lo que pinta Pedro Martínez, obviamente, porque yo no estoy en el tiempo muerto, pero la ejecución es muy mala, ¿no? Saca Montero, que alguien dirá, ¿y por qué saca Montero y no recibe Montero para que le hagan falta? Bueno, esa es la decisión de Pedro Martínez, yo no lo sé. Y por ejemplo, hay un momento en el que Nate Rivers está solo, puede recibir, no se le da el balón, Montero cuelga ese balón a Brancubadio, bueno, pues se convierte un poco en el villano cuando venía a hacer un partido absolutamente alucinante, ¿no? Y luego encima se suma que Mario Gessonia mete otro triple de locura también, ¿no? Bueno, pues la verdad es que por esas cosas el baloncesto es un deporte en el que
pasan cosas que solo pueden pasar en el baloncesto. Este cambio de guión solo se puede dar en este deporte, ¿no? Por eso tenemos el mejor deporte del mundo, y aunque haya mucha gente empeñada en decir lo contrario y en quitarle valor a este deporte, los que somos de baloncesto tenemos que pelear por seguir defendiendo que este es el mejor deporte del mundo, porque es una realidad, ¿no? Estas cosas no pasan en ningún otro deporte, y lo que vivimos en el Rocha Arena en esa primera semifinal, pues es historia ya de nuestro deporte, y fue algo maravilloso. Épico. Más allá, ahora si queréis entramos en el tema arbitral, pero que como a nivel de partido fue una cosa de loco. Yo creo que la imagen que define este partido es que el realizador de DAZN se cebó. Es con un chaval que está llorando de alegría cuando se ponen 106, 101. Sí. Y la amiga o la compañera que está al lado también llorando de alegría. Meten los triples de Zonja y el realizador donde va al chaval llorando, esta vez de tristeza. Sí. Con luego el saque de fondo. Sí. El saque de fondo es una jugada casi de mini, de ese saque largo está prohibido. Yo creo que Pedro Martínez, está envenenado. Pedro Martínez esa noche no durmió diciendo, pero ¿cómo narices hemos hecho el saque de fondo? Y luego lo de Zonja, esos triplazos, es que son tremendos. Claro, luego hay que Alberto Abalde quiere como pillar voy a ser el líder, no, se la voy a dar a Mario, que ya lleva metido, porque se lo podía haber tirado él, pero dice, yo que tire Mario, que se falla, que falle él. Que él, si no en el Twitter, Barder Troya y ya está. Pero no, entra, y me recordó aquella canasta de Herreros con aquella final Baskonia, que también estaba todo perdido. Baskonia, y también pierde una bola, y Herreros, que había entrado rezagado en esa convocatoria, mete el triple de la esquina y gana la liga. O sea, es lo que Baskonia pierde más de una bola. Eso es más extremo todavía. Es que aquel final de Baskonia, eso sí que es delito. Pero esto solo pasa en el baloncesto. Sí, por eso es tan bonito, como estamos diciendo. Por eso es tan bonito. Has puesto encima de la mesa el tema arbitral. Aquí es un tema que nos encanta. Y nosotros repartimos a diestro y siniestro sin importarnos los colores. Exacto. Aquí tenemos a nuestro coach. Siempre saca el látigo cuando hablamos de árbitro. Jesús, aquí es cuando tú brillas. No. Yo estoy expectante ya que lo ha sacado él, que nos explique el tema arbitral. Luego podemos profundizar un poquito. Claro, explicar el tema arbitral es como muy amplio. Habría que concretar un poco, ¿no? No, pero si sabes perfectamente a dónde quiero ir. Hubo un par de jugadas que en la tele sí que se vieron un poco. Yo recuerdo sobre todo la jugada de Tavares. No recuerdo a quién empuja por la espalda, que le pitan falta en defensa a Valencia. No recuerdo. Está colocado Sergio de la Rea, ¿no? Como en posición. Es con de la Rea. Es con de la Rea, ¿no? Es como pide en ataque, ¿no? Se la pita en defensa. Una falta en ataque. Bueno, hay 3 jugadas también que luego Pedro Martínez a posteriori las colgó en su tweet, no sé. Sí que hubo jugadas, como siempre, hacia el mismo bando, da igual decirlo, porque siempre tiran hacia el Madrid. No sé, ¿se puede comentar eso? Y luego comentar también, José Manuel, quiero preguntarte, primero arbitraje, pero también Pedro Martínez y su Valencia, también hay que ponerlo en situación que todos los partidos clave de ese super equipo que va mejorando, no los ha sabido cerrar. Recuerdo aquellas no sé si la semifinal con factor pista a favor se pierde. Bueno, se puede justificar con mucho, pero estás ganando de 5 y quedan 20 segundos, es lo que tú has dicho, tiempo muerto, ¿por qué sacas de allí? Muchas cosas también, que a ver, arbitraje... A mí me cuesta cuestionar a Pedro Martínez, si Pedro Martínez saca de atrás, es decir, me parecía pretencioso que yo dijera ahora, pues que Pedro Martínez no tiene idea sacando de atrás. Bueno, pues si lo hace por algo será, habrá visto que, quiero decir, le salió mal, esto es evidente, ¿no? Y a mí me llama la atención cuando le veo que sacan de atrás, pero bueno, son gente que sabe mucho más de baloncesto que yo. Dicho eso, estoy de acuerdo en que Valencia ya ha llegado al nivel de que Valencia compite con cualquiera, de esto ya no hay duda, ¿no? Ahora tiene que ganarle a esos, pero no olvidemos que Valencia ganó la Supercopa también, es decir, perdió aquella semifinal con Japón, pero bueno, el primer título de la temporada fue de Valencia, o sea que, bueno, por ponerlo todo en contexto, ¿no? Respecto a el tema arbitral, bueno, todo va siempre para el mismo lado. Mira, yo en la primera parte hay para mí un tapón clarísimo de Tavares a Nate Rivers que se pita falta y que para mí no es falta por ningún lado, ¿no? Yo siempre pienso que no hay factor más condicionante de un partido o que pueda condicionarlo más que el arbitraje. Es decir, si 3 árbitros salen a un campo pensando que tiene que ganar un equipo, ese partido no es igualado. Es imposible. O sea, ese partido lo va a ganar claramente el equipo que los árbitros quieren que gane. Es decir, yo no... En el partido Valencia-Real Madrid tengo clarísimo que los árbitros no querían que ganara un equipo, porque si no, hubiera ganado el Madrid de forma muy clara. O sea, eso lo tengo cristalino, ¿vale? Porque los árbitros pueden condicionar absolutamente un partido, y esta es una realidad, ¿no? Entonces, insisto, por ejemplo, en la primera parte hay esa falta de Tavares con Arribas, para mí no es por ningún lado. Luego, de las jugadas polémicas, ha habido mucho debate en Twitter, como decís esta semana, y es interesante para aprender un poco, ¿no? También, la jugada de la falta en ataque, bueno, que pitan defensa de la Rea sobre Tavares, para mí, tal y como yo veo el juego, es una falta en ataque de libro de Tavares, ¿no?
Pero sí es cierto que he visto algunas explicaciones, como el de la cuenta Arbitrando, que es muy interesante y es una cuenta a la que yo recomiendo a la gente que siga, pues que nos explica que para que un jugador en carrera, esta es una norma un poco el anti-Alberto Díaz, ¿no? Porque esto lleva haciéndolo Alberto Díaz muchos años, ¿no? Pues para atajar un poco esa norma, el jugador tiene que poder dar 2 pasos antes de contactar, ¿no? Si no puede dar 2 pasos es falta en defensa. Entiendo que eso es lo que interpretan los árbitros. Es verdad que Tavares va como mirando a un lado y él no ve a De la Rea. Entiendo que el jugador tiene que ir mirando hacia adelante. Es una jugada que es más compleja de lo que yo pensaba. Yo la veo en directo y digo, eso falta en ataque. No tengo y 2 pasos de Tavares pueden ser como 6 metros. O sea, que a ver cómo los hace. Bueno, pero la norma dice que el jugador tiene que dar 2 pasos. Entonces, si la norma o el criterio dice eso, pues los 2 pasos de Tavares valen más que los 2 pasos de Facu Campazzo. Es que esa es una realidad, ¿no? Entonces, para mí es falta en ataque. Pero, tal y como nos explican el criterio que se está usando ahora mismo, pues es una jugada ya gris. No es tan fácil de arbitrar, ¿no? Así que por ahí no es tan sencilla. Luego, la jugada de los 8 segundos famoso, que se reclama muchísimo los 8 segundos. Bueno, hay que explicarle a la gente que no hay 8 segundos. Porque para que haya 8 segundos, el reloj tiene que llegar a 15, no a 16. Porque esto es muy sencillo. La primera vez que el reloj se pone en 23, no ha transcurrido un segundo entero, sino que ha transcurrido una centésima de segundo. Así que cuando el reloj está en 16, han transcurrido pues 7 segundos y una centésima. Para que haya 8 segundos tiene que haber llegado a 15, ¿no? Bueno, pero también es cierto que en esa jugada, en el inicio de la jugada, Maledón recibe con el pie fuera. Y esto es indiscutible. Hay de todo. Está con el pie fuera, entonces da igual los 8 segundos porque Maledón está fuera. Y eso tenía que ser pérdida del Madrid. Y luego, la antideportiva de Dec, que yo la veo en directo y me parece antideportiva de libro, porque, bueno, pues Dec va a soltarle el hachazo. Es verdad que yo no sé si se ve en la tele, pero cuando Scariolo pide el instant replay, yo me estoy fijando y el gesto de Scariolo es muy claro, ¿no? Scariolo está haciendo así, como ha tocado el balón, ¿vale? Sí. Bueno, luego vemos todos que el balón no lo toca, porque da el antebrazo de la Rea. A partir de ahí, y esto yo lo sé por conversaciones con árbitros, el criterio para pitar una antideportiva, una jugada así, tiene que ser que el contacto sea sostenido en el tiempo. Sí. Es decir, si yo te pego un hachazo en el antebrazo, pero quito el brazo, eso no es antideportiva. ¿Vale? Salvo que sea uso de fuerza excesiva, como se dice otra vez. ¿Qué pasa? Que aquí Gaby Dec sostiene demasiado tiempo, no lo sostiene tanto. Tú escuchas luego el instant replay. Yo cuando llegué al hotel me puse el último cuarto y lo vi entero, ¿no? Sí. Y se escucha Antonio Conde que dice que no es un contacto sostenido. A mí me parece que sí lo es, sinceramente. Yo creo que es antideportiva. Es interpretación y ya está. Claro, pero ya entramos en el terreno de lo interpretable. Es verdad que Dec no le sostiene el brazo 3 segundos, pero sí yo creo que se lo sostiene lo suficiente como para que se pite antideportiva. Pero ahí hay un árbitro que es Antonio Conde, que ha pitado finales de Juegos Olímpicos, que estima que no. Yo no puedo tener la mente sucia de pensar que Antonio Conde lo hace porque quiere que el Madrid gane el partido. Sinceramente, no creo. Yo creo que a Antonio Conde le da igual quién gane el partido. Lo pienso de verdad. Y Antonio Conde explica que el contacto no es suficientemente largo. Yo creo, luego el tuit de Pedro Martínez, él pone el foco en que Dec está con el puño cerrado. Sí. Vale. Es verdad que el puño en ningún caso golpea a De la Rea. Entonces, no sé hasta qué punto el efecto del puño es importante cuando la falta se produce con el antebrazo. Es decir, son jugadas complejas, ¿no? Complicadas. Yo creo que ahí, la de Maledón claramente perjudican a Valencia Basket, esa no tiene ningún género de duda. Y las otras dos, que para mí son antideportiva una y ataque de Tavares la otra, sí que tengo que decir que son jugadas más grises. Bueno, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, pero esa explicación es caviar, de la gente de Valencia, pero también, bueno, como bien decías tú antes, Valencia también tiene que asumir la forma en la que pierde el partido, ¿no? Y la forma en la que pierde el partido, hay también algo de demérito de Valencia más allá de la brillantez de Jesús. Si Ezón ya no mete el triple, si Montero no pierde la bola, yo creo que no hubiera ni Twitch ni nada, pero esta explicación ha sido caviar, ¿eh? Sí, sí. También te digo una cosa, mi opinión, no hace falta que sea sostenido, es decir, es una falta totalmente antideportiva porque va a cortar el juego, sí o sí. Eso es así. Y eso pero es lo que dice el criterio, lo que le están diciendo a los árbitros ahora mismo. Yo fíjate, esto es una curiosidad, ¿no? Porque justamente tuve una conversación con un árbitro antes de la Copa, entonces me había explicado perfecto, porque viéndolo en otro partido de ACB previo, pues me habían explicado que el tema era el sostener el contacto, no es solo dar el golpe, tiene que sostenerse el contacto, ¿no? Bueno, pues fíjate, justo se produce la jugada de la Copa y tenía muy fresca esa explicación, ¿no? Y es así. El problema es que, insisto, para mí sí hay contacto sostenido de Dec, yo creo que sí,
Pero ahí hay un árbitro que, insisto, ha pitado una final Sí, de que Juegos tiene Olímpicos que experiencia cree de que no es sobra, suficiente. Sí, yo sigo pensando que yo no lo igual, sé. igual José Manuel es que la norma no está bien. Bueno, También puede ser. depende del criterio de cada árbitro. Pues Al claro, final, Pues tú dices... claro. Bueno, a ver, Muñoz- compañeros, dejadme intervenir a mí porque os estáis sí, yendo... porque estamos burchando como a Jesús, nosotros contentos de Ojo, todo que esto explota, que y de la explota, que victoria viene. del Madrid merecida en pista. Y Sí, ahora Jesús cada Jesús- vez está más rojo. Jesús, No, es tu no. momento. No, It's es your moment. es el momento de poner los puntos sobre las IES, porque José Manuel está haciendo referencia todo el rato a lo grisáceo de las decisiones que siempre van hacia el mismo lado. Casualmente, las interpretaciones arbitrales siempre van para... hay que interpretar. No, porque ha comentado la No. del tapón de Tavares. No, pero es que Sacó- él ha comentado 3 acciones, pero hay 14 o 15 bueno, esto ya no. que han sido publicadas en vídeo y He no comentado necesito... las que comenta Pedro Sí, sí. Martínez. Sí, Escucha, sí. Bueno, es que las que comenta, o sea, aquí hay varias cosas a tener, a comentar más allá de acciones puntuales. Pero la primera, que a mí es la que realmente me produce estupor y asco, y lo digo con claridad, Chus, porque control, soy un control. gran Calma, amante calma. de... No, a mí la ACB me da mucha pereza. Me encanta el baloncesto. Pero están marcadas las cartas, José Manuel. Y hay que decirlo. Por eso ha ganado Baskonia la Copa, supongo. Ya. No, por eso igual no la ha ganado por más diferencia. Porque Bueno, cuando hay... Yo te digo a interpre- ti que si los árbitros salen a la final queriendo los- que gane el Madrid, los la árbitros- final no la gana Baskonia, A ver, 100%. A ver, escúchame, a mí no me vas a oír decir eso jamás. Bueno, pero es lo que estás insinuando, que las No, cartas no, están no, marcadas. no. Estoy insinuando que los árbitros saben perfectamente lo que pueden o no pueden hacer. Y Bueno, en claro, caso ese de es su duda, trabajo, claro, sí. en caso de duda, no enfadéis al jefe, que es el que os da de comer. Y además es un jefe muy agresivo. Es tu opinión que- y yo la respeto. No, Sí. son datos que ese jefe ha llegado a amenazar de irse de la competición, de expulsar árbitros, etcétera. Entonces, el colectivo arbitral, ¿pero por qué me tengo que callar? Estoy No, hablando no, digo que tranquilamente. está bien, pero que digo, me refiero, que tú puedes decir lo que Será quieras. mi pero me refiero- opinión. Sí. ¿O estoy censurado? No, que va, No. yo no censuro a No nadie. sé, que José Manuel si quiere que no opine, pero yo aquí no tengo nada que perder. No, Estoy estoy dando una respetando tu opinión, estoy escuchando, y el tema arbitral respecto a lo que acontece con el Real Madrid en baloncesto es absolutamente sangrante y llega a un punto que objetivamente es el equipo que con tiros libres lidera la tabla doblando a cualquiera de los equipos ACB que se le acerquen y que nadie me venga con la excusa de que es el equipo que más pintura pisa. Mentira, porque el 70% de las ocasiones en las que el Real Madrid llega a bonus, a los 3-4 minutos de cada cuarto, son acciones previas a lo que es pisar pintura. Tienes precisamente, Walter Tavares no es el jugador que más tiros libres lanza del Real Madrid. Debe ser Mario, ¿no? Supongo. No, que se es genera probablemente mucho. Maledón. Maledón. Y es Bueno, un jugador de carácter netamente exterior, penetrador, pero muy agresivo, como hay 1000 jugadores en la ACB. Es un equipo que tiene, evidentemente, el criterio, que aquí ya vamos a hablar de criterio, no de acciones. El criterio, que es lo que Pedro Martínez denuncia, no es el mismo rasero, y los árbitros lo saben. Porque aquí ya yo he sobremojado sobre antecedentes de otras ediciones de Copa del Rey, donde el Real Madrid, por sentirse perjudicado, presentó graves acusaciones. ¿no? acusaciones y amenazas en la sede de la ACB. Y esto los árbitros, hubo árbitros que el Madrid pidió que fueran expulsados. Y entonces Bueno, todo esto se tiene presente. Entonces un árbitro no sale a ayudar al Real Madrid. Pero sí sabe que cuando un señor como Tavares te está protestando, Campacho te protesta, Llull te protesta, Escarilo te protesta, todo el mundo te protesta, empiezas a notar la presión. Y tienes que decidir en segundos. Y si la decisión te equivocas, evidentemente tiene una mayor repercusión sobre ti que no sé si te equivocas contra el Valencia. esa presión del color blanco, ¿no? Bueno, esa presión del grande, del poderoso. Entonces, en este caso, el Real Madrid, no estoy hablando de las acciones puntuales, que evidentemente, como bien explica José Manuel, casualmente todas cayeron a favor del Real Madrid, bueno, pero es que no está un tema concreto de un partido, es una tendencia hasta el punto de que a mí, no sé qué opinión te merece, José Manuel, y esto es una pregunta, a mí me llamó mucho la atención de que en un mundo políticamente correcto como es el de los entrenadores, ¿qué opinión te merece el hecho de que un entrenador profesional que sabe perfectamente todo esto que estoy hablando yo y que off the record lo comentan entre ellos, haya sido capaz de hacer la publicación tan agresiva que hizo contra el arbitraje, denunciando una situación como la que hizo Pedro Martínez 3 o 4 días después de acabar la Copa del Rey?
Bueno, a mí lo primero es que me llama la atención que lo haga 4 días después. Es decir, es verdad que Pedro Martínez ya está por encima del bien y del mal y lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Y a nivel de opinar no se casa con nadie y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Insisto, me llama la atención porque él cuando sale en rueda de prensa dice que el arbitraje no ha influido y yo creo que él cuando sale lo normal es que ya haya visto algunas de esas jugadas porque se las hayan enseñado, ¿no? ¿Qué ha pasado en los 3 días siguientes para que Pedro Martínez decida que el martes es el momento de hacer esto? Bueno, pues probablemente se ha ido calentando más, se ha ido cabreando, ha visto que ha ganado Baskonia la Copa, ha visto que era la oportunidad de Valencia de ganar la Copa, porque yo creo que una final Valencia-Baskonia seguramente habría ganado Valencia, en mi opinión. Sí. Y bueno, pues evidentemente no sé a dónde quiere llegar. Yo creo que lo que está empezando es a jugar una hipotética final a futuro, Valencia-Basket-Real Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, si quiere denunciar algo superior, pues también seguramente lo habrá conseguido y habrá puesto el dedo en la llaga en algo que habrá dolido en ACB, pero no estoy en la cabeza de Pedro Martínez para saber cuál era el objetivo último de todo aquello, ¿no? Yo veo más por lo que dice él. Si ya se está poniendo estas bases que ha hecho Pedro Martínez, la final del año pasado, recordemos, fue 3-0 para Madrid, fácil. Sí. Puede ser, tal como está el Barcelona, que hablaremos luego, que la final de este año sea la misma. Entonces, si has puesto en situación todos estos tweets, pues a lo mejor lo que dice Chus, que tiene parte de razón, pues esa presión, pues que quede repartida. Empiece a notarse. Bueno, sí. Lo que decimos, si Montero no pierde la bola y Mario no mete el triple, ni tweets, ni historias, ni nada. Eso está clarísimo. Al final tweets a posteriori de la final. Pero yo no estoy de acuerdo. Si el Valencia gana, evidentemente elogios para el brillantísimo partido disputado entre ambos equipos, porque yo estoy hablando del arbitraje, pero es que el Real Madrid jugó muy bien a baloncesto. Sí, no, fue un partidazo. Es que no mezclemos churros con meninas, ¿de acuerdo? Pero yo estoy convencido que de las acciones que hemos señalado aquí, también se hubieran comentado en Twitter por llamativas, porque aquí estamos hablando de criterio. Lo que en una primera mitad, la acción de, no sé si fue de Rivers sobre Tavares, se consideró fuerza excesiva. La de Deck en la segunda mitad Costello, perdón. Sí. En la segunda parte no se considera fuerza excesiva. Una falta clamorosamente ofensiva como la de Tavares, no se considera que hay tiempo y distancia para el atacante, y en otras acciones de Facu Campacho en la primera parte con Jan Montero, que está entrando en movimiento, desplazamiento lateral, le pitan la falta en ataque al Valencia. Entonces estamos hablando siempre de que el criterio no es el mismo, y es lo que más fastidia a los entrenadores, que yo creo que es lo que se denuncia con el Real Madrid. Los árbitros tienen todo el derecho mundo a tomar decisiones equivocadas. Lo que es realmente llamativo es el tema de no tener el mismo criterio. José Manuel volverá para hablar de la final y esto se volverá a retomar. Hablaremos de los árbitros. Pero vamos a ir a la semifinal siguiente. Vamos a la otra semifinal. Barça-Baskonia. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Xavi Pascual, que se le acabó la gasolina? ¿El efecto Xavi Pascual ha sido como la gaseosa? ¿Cómo lo has visto? Lesiones aparte, plantilla corta aparte, pero no deja de ser un transatlántico que, a pesar de una plantilla que no ha hecho él y que pueda parecernos corta, con poca calidad, como tú quieras, pero no deja de ser el Barça, y con un buen entrenador, parecía que la cosa reflotaba, pero... Bueno, un último cuarto a favor de Baskonia se fue 7-20 o algo así, que es una cosa rara en Pascual. 9 puntos del Barça metió en el último cuarto. Por eso te digo, no sé cómo viviste ¿qué nos puede decir de esa semifinal? Bueno, yo respecto al efecto Xavi Pascual, evidentemente no está al mismo nivel de su llegada, porque fue alucinante cómo levantó al equipo, esto es obvio. Es verdad que juega con una hipoteca importante, que es una plantilla que para mí es un muy buen equipo, pero es un equipo envejecido y corto. Entonces, claro, al ritmo que va ahora mismo la competición y el calendario, pues claro, ese equipo envejecido y corto, pues lo va notando, y a poco que se te cae una o dos piezas, están tocadas, pues el nivel de exigencia para el resto es grande, ¿no? Y no tiene el mismo nivel de descanso seguramente que puedan tener otros. Bueno, dicho esto, el Barça llega con estos 3 tocados que conocemos, los 2 checos y Panther, pero bueno, también tanto Baskonia como Real Madrid como Valencia jugaron con los mismos, no rotaron de cuartos a semifinales o a la final, ¿no? O sea, que jugaron con los mismos, ¿no? Pero es verdad que el Barça yo creo que es una plantilla un tanto envejecida, y eso lo nota cuando hay una exigencia física como la que hubo para ganarle al Baskonia, que, bueno, yo creo que lo que mejor hizo fue alargarle el partido al Barça, cuando en algún momento el Barça un par de veces tuvo ventajas de 8 o 10 puntos, ¿no? Pero Baskonia, bueno, pues se aferró y sabía que iba a tener esa oportunidad, ¿no? Y recordó un poco tanto contra el Barça como contra el Madrid, la famosa táctica del conejo que decía Manel Comas, ¿no? Llegar al final con el partido igualado, y ahí ya se convierte eso en una lotería, y la presión es para el grande. Y el grande no siempre sabe ganar, y el Barça no supo ganar porque el último cuarto del Barça es fantasmagórico. Yo creo que sobre todo hay 2 hombres para mí que son los que
pagan más el tema físico, supongo, que son la Provítola y Clyburn, que toman un montón de decisiones malas y se encierran un montón de veces en la defensa de Baskonia y terminan perdiendo balones, y yo creo que están muy mal los dos, ¿no? En cuanto a toma de decisiones. Y luego, bueno, pues Baskonia repitió un poco el escenario contra el Madrid, porque el Madrid empieza 13-2, es capaz de... Bueno, luego hablaremos de esto, Sí, ¿no? sí. Pero que el gran mérito de Baskonia fue la capacidad competitiva y el aferrarse a los partidos en la dificultad, ¿no? Y luego, pues cuando te convierte el partido en una lotería, pues ser mejor y ser capaz de sacarlo hacia adelante ante un equipo que ahí sí nota la presión, que es primero el Barça y luego el Madrid. Respecto a Xavi Pascual, bueno, yo creo que el Barça mal haría ahora mismo en dudar de Xavi Pascual. Yo creo que es el gran argumento que tiene seguramente y sobre el que tiene que construir la próxima plantilla. Este año, bueno, vamos a ver, ahora viene de perder en Euroliga. También se le está complicando incluso el escenario en la Euroliga, ¿no? Porque está empezando a meterse en un problema. Vamos a ver, entiendo que el play-in mínimo lo va a tener, pero va a tener que apretar en lo que queda para meterse entre los 6 primeros, para evitar el play-in. Y es evidente que el Barça va, insisto, para mí con un muy buen equipo a nivel de nombres, pero envejecido y corto. Y eso, pues en el ritmo que va esto, pues se paga, claro. Yo creo que el Barça es un poco una montaña rusa, porque tiene gente como Brizuela que es capaz de hacer partidos muy brillantes, que en la Copa sí que a lo mejor tenía molestias, no aparece. El otro día contra la Virtus también, o sea, el último cuarto de Baskonia, como decías tú, es horrible. Las decisiones que toman en ataque, no hay ningún ataque acertado, ninguna jugada, ningún sistema, porque son 9 puntos de triples o de lanzamientos en el último segundo. Y lo que decías de la Provítola, que es que se notaría muchísimo que ese jugador estuviera al 100%, porque le daría al Barça un plus que ahora mismo lo necesita. Porque depende de que Panther tenga el momento inspirado, juego interior, tiene Schengelia poco más, porque Vesely también está entre algodones, Billy ni se le espera, Fall sale y hace lo que puede. O sea, al final un equipo muy descompensado, que Xavi Pascual no sé si se está arrepintiendo de haber cogido las riendas de esta plantilla. No sé, yo lo que sí que Mira, veo además... por poner algo, si me permitís, en crítica Sí, sí. de Xavi Pascual, creo que la rotación contra Baskonia la estruja demasiado, en el sentido de que en el partido contra UCAM Murcia, Billy Hernán Gómez hace una muy buena segunda parte. Muy buena. Sí. Y De las juegan así mejores que todos le he los visto en el 20, Barça, sí. en defensa y en ataque. Y sin embargo, contra Baskonia se vuelve a llevar banquillazo en la segunda parte, ¿no? Y yo entiendo que Xavi Pascual se fía más de Vesely que de Fall y de Billy Hernán Gómez, pero Vesely estaba visiblemente extenuado. Entonces, yo creo que ¿por qué no darle 3 minutos a Billy Hernán Gómez cuando quedan 7? Pues no lo hizo, ¿no? Bueno, es verdad que Billy no es un jugador fiable, pero precisamente venía de hacer un muy buen partido en el día antes, ¿no? Y ahí yo creo que Xavi Pascual estrujó demasiado una rotación que, insisto, con un equipo envejecido y castigado físicamente, pues lo termina pagando. Es justo lo que te iba a decir, ¿no? El tema del reparto de roles que a mí últimamente me está sorprendiendo en Xavi Pascual. Y justo coincide con esta racha de malos resultados. Cuando vino Xavi Pascual, aquí alabamos mucho el que contase con todos, con jugadores que no habían tenido, Sí, con Mike Norris, todos de cero. como Juan y Marcos, como Youssouf Fall, no habían contado para nada con Peñarroya. Y Xavi Pascual les da minutos y poco a poco empieza a sacar cierto rendimiento. A mí me da la sensación que eso ha cambiado. Xavi Pascual ya ha visto con quién cuenta y con quién no. Y aparte de tener una plantilla corta, ha decidido que ya hay jugadores, como tú dices, con roles que nadie acaba de entender. Hoy te juega, como bien dices, Hernán Gómez te hace un partidazo, se lleva banquillazo. Lo mismo pasa con Juan y Marcos, con Youssouf Fall, con Parra. Ahora no juego 2 cuartos, ahora juego 1. Como, no sé, está como peñarrorizando un poco. No sé si tú tienes esa sensación. Bueno, yo creo que no es lo mismo jugarte un partido de liga regular contra Jayopos Lleida o contra Villerban en Euroliga que jugarte una semifinal de Copa del Rey contra Baskonia. Entonces ahí las rotaciones cambian. Es muy difícil jugar con los 12, ¿no? Al final tienes que comprimir. Pero creo que él se pasa de frenada, con todo el respeto, en el último cuarto contra Baskonia y estruja demasiado, como te digo. Vamos a ver cómo van los próximos días, pero es verdad que, bueno, Cale, que no juega demasiado ahí en el último cuarto, Miles Norris prácticamente no juega en la Copa tampoco mucho, sí, obviamente cambia la rotación, ¿no? Y como tú dices, Parra juega pocos minutos, lo de Billy que comentábamos, Fall desaparecido. Una plantilla en la que si tú sobrecargas mucho de minutos a Schengelia, a Satoransky, a Vesely, a la Provítola, a Clyburn, a Panther, pues suman muchos años y eso al final se nota, ¿no? Yo creo que también puede ser una pequeña denuncia de Xavi Pascual, porque esto con el hecho de que el Barça no fiche, ¿no? E incluso lo ha dicho ya varias veces, ¿no? Esto es lo que hay y esto es lo que tengo. Exacto. Y punto, ¿no? Y se le ve molesto en ese sentido. Entonces, bueno, ahí estará viendo una partida de ajedrez, ¿no? También la sensación que da y las informaciones que nos llegan es que el Barça no va a fichar en ningún caso. Vamos a ver si es así cuando acabe la temporada, pero sí que
bueno, pues evidentemente la rotación de Xavi Pascual no es la misma que 2 semanas después de llegar. Ahí intentó, pues eso, jugar con 12, recuperar un poco a todo el mundo, y ahora en la Copa no ha sido así. Eso es una realidad. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas cuando vuelva esto de la ventana, ¿no? Yo ya para cerrar esto, me ha hecho especial, pues demostrando que sabe, la toma de decisiones. A la Provítola siempre se le ha acusado de mucho talento, pero que la toma de decisiones no es buena. Y si comparas la toma de decisiones de TLC o de Trent Forrest, fue la gran diferencia en ese partido. Entonces a la Pro, aunque esté mal físicamente, siempre se le ha achacado que en los finales apretados no acaba de tomar siempre la buena decisión. Pero bueno, era el único comentario sobre el final de este partido. Sí, yo, José Manuel, una cosa rápida, no tiene que ver con el arbitraje. Para acabar con el Barça, a mí me da la sensación, no sé qué te parece a ti, incompatibilidad de roles en pista de algunos jugadores que provoca anarquía en el juego del Barça. Bueno, puede ser. Yo creo que el Barça es una... Bueno, yo creo que tiene jugadores muy interesantes, ¿no? Y que yo creo que un entrenador como Xavi Pascual es capaz de ponerlos, o debería ser capaz de ponerlos cada uno en su lugar y con esos roles, ¿no? Sí, pero hay no sé jugadores que si no te acaban de refieres a algún encajar, caso en ¿no? concreto. Sí, entiendo que... ¿Mezclan bien la Provítola y Panther juntos en los últimos 3 minutos de un partido? Bueno, sabemos todos que son dos jugadores que van a ofensiva querer... y defensivamente. Sí, claro. Sí, no solo sí, ofensiva. en ataque son dos jugadores que van a querer el balón, van a querer asumir tiros. Panther es un poco, evidentemente, el líder, pero la Provítola es alguien al que le gusta asumir esos tiros también, Sí. ¿no? Y bueno, pues yo también te digo una cosa. Prefiero tener a dos que quieran tirar a solo uno y que todo el mundo sepa que va a tirar ese, ¿no? Porque al final eso te hace más previsible, pero es verdad que esos egos, llamémoslo así, pues hay que gestionarlos y saber un poco repartirlos, ¿no? Porque a veces se pisan, ¿no? Pero yo muchas veces hay equipos que tienen un jugador que es claramente el que se la va a tirar, y eso puede tener su parte buena porque los roles están definidos y todo el mundo sabe que ese se la va a tirar, Sí. pero también es la parte mala de que el otro equipo sabe que ese se la va a tirar, ¿no? Y entonces es más fácil de defender. Por ejemplo, en la última jugada de Valencia, yo creo que no había ninguna duda de que Jan Montero era el que se la iba a jugar. Tiene Y 3 el Madrid tíos. lo sabe, y el Madrid le espera, y el Madrid le encierra, y Montero la puede meter, porque además venía de meter Sí. todo lo del mundo, ¿no? Pero el Madrid le defiende bien, Deck le aguanta bien, y bueno, ahí yo me acordaba viendo a Montero, pues por ejemplo, del famoso Michael Jordan que se la da a Steve Kerr, ¿no? A lo mejor ahí un balón a la esquina, porque es que Montero tiene a 3 encima. Cuando O el Chacho, ¿no? O el Chacho Ayuy en aquella final mítica por de ejemplo, Málaga. ¿Cómo le da ese Málaga, pase? eso es. Ahí eso, no eres menos genial por no meter tú la última. Muchas veces el más genial es el que da, el que sabe que van a ir a por él y la da al otro, ¿no? Y ahí, bueno, pues Montero tendrá que un poco que también ganar la maduración en eso, ¿no? Porque, bueno, pues al final nunca sabe. Yo no creo que haya una verdad universal sobre esto. Es mejor tener a 4 que puedan meter la última, a solo uno. Se pisan los roles, pero también tienes un equipo más pobre, sí. No sé, es complicado, ¿no? Pero bueno, entiendo lo que dices, que Panther y Lapro defensivamente no son dos estiletes, lógicamente, y ofensivamente, pues bueno, se pueden pisar, ¿no? En ese sentido. O tener a dos que se esconden, que también los hay muchos de estos, ¿eh? Hay de todo. Que se esconden claro. ahí, se esconden en el bloqueo para no recibir. No puedes salir a recibir. Sí, no, pregúntale a cualquier entrenador de ACB si quieren a Panther y a la Provítola en su equipo para jugarse la que última. se esconde, que de eso también unos cuantos. Vamos a ir a la final. Venga, tenemos ahí partidazo, Madrid-Baskonia. Él ya lo ha dicho, qué inicio de Madrid y cómo la... Claro, cómo remonta, que estábamos viendo allí, parecían los Lakers de los 80, con un equipazo con TLC espectacular, ¿no? Con bueno, Forrest que parecía Michael Jordan. Tiene equipo muy... Ojo Morugi, ojo cómo pasa ese tío Sabonis, pasa como Sabonis. Yo no había visto un pivot de 1,98. ¿Cómo pasa ese tío? Vaya final. Mérito de Xavi Pujol, que coja a este tío que está jugando en Dubái, que no lo conoce casi nadie, y viene aquí y dice, toma, en la final 20 puntitos y un líder más que saca a Baskonia de la chistera. Pues también hay que decir que Diakité y Oluji en sus años universitarios muy buenos números, no es aquello de que es un tío que sale de NBA, al final. Que Xavi Pujol, el gran mérito es saber buscar ese perfil y que traerlo. Galviani pues lo encaje como hizo, porque, bueno, que nos cuente el experto cómo vio la final, que fue espectacular. Bueno, experto no, estamos aquí hablando entre amigos. Bueno. Yo lo que creo es que, antes de meternos en la final, lo de Xavi Pujol tiene mucho mérito porque Baskonia es un equipo al que en los últimos años le ha costado mucho mejorar el equipo durante la temporada. Ya sabemos que a lo mejor al Madrid, al Barça no tanto, pero a otros equipos, no ya solo de los que tratan de evitar descender, sino incluso de la zona y la clase media, les suele venir bien mejorar su plantilla con la temporada, especialmente cuando llegan las lesiones, ¿no? Y este año, si os fijáis,
yo creo que Baskonia ha acertado en todo. Sí. Kobe Simons no juega la Copa, pero Kobe Simons le ha dado una rotación muy interesante a Baskonia, ¿no? Yo creo que es un jugador de muy buen nivel. Habéis dicho Morulli, como bien decíais, venía de Dubái, un poco ya quizá incluso en la puerta de salida para dejar el baloncesto de élite después de haber pasado por NBA y por G-League y tal, pero claro, te vas a Dubái, a la Liga de Dubái, ya me contaréis a mí, bueno, con 29 años, ¿no? Y Morulli me parece un jugador, me parece un descubrimiento. Como bien decir, la capacidad de pase de poste alto, la cantidad de puertas atrás que ha generado es alucinante, pero es que en la final se destapa como triplista, ¿no? Yo, un dato muy curioso, llevaba un triple metido con el Baskonia en competición nacional, en Euroliga se ha metido más, pero llevaba 1 de 12 en triples antes de la final entre Liga y Copa. 1 de 12 y mete 3 de 6, ¿no? O sea, tira la mitad de los triples que ha tirado desde diciembre y mete el triple. Es curioso, ¿no? Esa defensa de Lyles, con la mano abajo, también. Sí, o sea... también. Sí, Lyles no ha tenido su mejor Copa. Esto es una realidad también. Esto es una realidad. Ya, es igual, y bueno, digo, y Radzevichus, que es otro fichaje de Baskonia, con temporada empezada, que es otro perfil bajísimo, un jugador que nunca ha jugado Euroliga, un jugador que, bueno, está allí en Lituania, yo creo que más o menos le conocíamos, lo habíamos visto en el Eurobasket, el lituano de la barba ¿no? Sí, sí. Pero el leñador. Le está haciendo un trabajo sensacional, rebote muy bien, porque es un jugador no muy grande, 1,94, 1,95, reboteando muy bien, defensivamente muy bueno, y el tipo cuando está solo y tiene que tirar o cuando en sus situaciones de juego sin balón lo hace francamente bien. Es decir, yo creo que Che Puyol ahí pues ha acertado mucho y Baskonia ha mejorado mucho el equipo con los fichajes de temporada. Y eso se ha notado en la Copa, ¿no? De Diakité. Diakité es un jugador que recordaréis que en pretemporada, cuando llega, tiene un problema de una infección que incluso se sospecha que pueda ser una malaria y tal, y está ingresado en Vitoria varios días, ¿no? Entonces esto le hace perder varios kilos y a Diakité le ha costado mucho arrancar por eso y porque estaba más perdido que un pulpo en un garaje al principio con el baloncesto táctico europeo. El otro día lo decía después de la final, no se enteraba de nada. Entonces, es un jugador que físicamente y a nivel de conocimiento del juego europeo ha evolucionado mucho, ¿no? De hecho, una de las imágenes de la Copa, yo creo, es ese tapón a 2 manos a Schengelia, ¿no? De voleibol Rafa prácticamente. Pascual parecía. Sí, eso es. Y bueno, pues luego para mí otra figura capital es, aparte de las que habéis dicho, Forrest y Luba Bucabarrot, evidentemente, es Kurucs, ¿no? Que Kurucs es otra de las grandes historias de la Copa. Kurucs es un poco el enforcer, como dicen los americanos, ¿no? El jugador que endurece, que compite, que si este va al límite, ¿cómo no voy a ir yo detrás de él? Y para mí es una pieza importantísima, ¿no? Porque el hombre estaba realmente cojo, ¿no? Yo pues le he visto el sábado por la mañana, le vi el domingo después de la final y estaba muy cojo, muy cojo, ¿no? Entonces el esfuerzo que ese hombre ha hecho por el Baskonia creo que es digno de elogiar. Y estos son los esfuerzos que hacen. Yo recuerdo, por ejemplo, el famoso Eurobasket del 2022 cuando gana España por sorpresa y se elogia mucho pues a un Rudy que ya es un Rudy crepuscular, que ya no es un Rudy determinante en ataque y tal, pero que sabiendo todos cómo tiene la espalda, Rudy se juega el físico allí una vez y otra vez y se tira al suelo y tal. Pues un poco el ejemplo de Kurucs es lo mismo, ¿no? Estando muy tocado, se ha jugado el físico, se ha pegado con quien ha hecho falta, ha estado además acertado en el triple en los cuartos y en las semis, que es importante para él, y yo creo que ha sido un poco el que ha llevado la bandera del Baskonia, y luego, bueno, pues los dos estiletes, Forrest y Luba Bucabarrot, jugando a muy buen nivel. Bueno, al final yo creo que no sé si estáis de acuerdo o no, uno de los grandes nombres es Calviati. Sí, hombre. Esto no hay Sin ninguna duda. duda. El carisma que ha transmitido, italiano, la conexión. Sí. No, es que el típico... Ese gen de italiano, Eso, Pozzecco, Galviati, sí, es que son locos. Que... Venía de ganar 2 copas en Italia con dos equipos diferentes, o sea que no es aquello de que es un... Y con equipos pequeños. Equipos Sí, pequeños, con dos no grandes, Torino y Trento, que no son Milán y Virtus. Con Trento, por cierto, coincidió con Keil, ¿no? El del Barça, ¿no? Con el escolta. Sí, de ahí venía. Bueno, nos quedan 10 minutos, y queremos hablar de tu libro. Si no tienes nada más que apuntarnos de la final, que yo creo que al final, pues bueno, el que gana es el justo vencedor. Sí, hombre, y lo demostró en pista. Es el justo vencedor. Nosotros felicitamos a Baskonia. Y nos sabe mal porque probablemente a lo mejor le desmonten el equipo la temporada que viene, pero ahí está Xavi Puyol, que vendrá por aquí, vendrá aquí. Problema. Sí, claro, te desmontan el equipo porque ha ganado una copa, pues te lo firmaría Baskonia todos los años. Exacto, y aquí vendrá Xavi Pascual de aquí a unas semanas. Xavi Puyol. Ojalá viene también Xavi Pascual, lo tenemos difícil. A explicarnos cuál será el nuevo proyecto, pero eso será más adelante. Vamos a hablar de tu libro. Queremos enforcers y dureza. Queremos dureza. La portada ya es sinónimo de dureza. Vemos ahí al... colega vuestro, ¿no? Colega nuestro. Colega vuestro. Ya le podemos llamar, exacto, ya le podemos llamar Dino. Ya es amigo de la casa, de campo atrás.
Aquí estuvo hace 2 semanas con nosotros con un castellano perfecto. Lo tuvimos aquí aguantando y no nos soltó ningún codazo en una hora, ¿eh? Íbamos protegidos y antes tuvimos a Ramón Rivas como sparring, o sea que... Exacto. Estamos curtidos. Escucha una cosa, José Manuel, que hicimos cantar al gran Dino Meneguín aquí en directo, ¿eh? Eso no lo ha conseguido todo el mundo, ¿eh? Dino Meneguín cantando eso no lo ha riéndose. conseguido cualquiera, ¿no? Eso no lo ha conseguido cualquiera. Cuéntanos un poquillo ahí, aparte de Dino, ¿qué podemos encontrar ahí en tu libro? Bueno, mira, yo antes, este es mi tercer libro de baloncesto. Yo escribí en su día la primera biografía sobre Giannis Antetokounmpo, que un libro que se publicó en Grecia, que bueno, se va a publicar en Estados Unidos pronto también. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Fueron 4 años de trabajo sumergiéndome en la vida de Giannis y bueno, con varios viajes a Grecia y contando un poco sobre todo la vida de Giannis antes del draft, ¿no? Porque a partir del draft se saben muchas cosas, ¿no? Pero lo que hay del Giannis previo al draft, pues fue toda una experiencia descubrir en todo aquello, ¿no? Y luego, bueno, el editor, Ediciones JC, Juan Carlos Rentero, me ofreció la posibilidad de escribir un libro de Bad Boys de la NBA, que se publicó hace ya un par de años, que, bueno, glosaba 25 perfiles de jugadores de la NBA que de un modo u otro han marcado la liga, siendo todos muy buenos jugadores, pues bueno, pues por su dureza o por su comportamiento, por su forma de ser en la cancha, pues Bad Boys, ¿no? Sí. Y bueno, esto era un poco la continuación lógica, ¿no? Porque recuerdo que pues hace un par de años, cuando ya estaba recién publicado el libro de NBA, Juan Carlos Rentero me dice, habría que hacer un Bad Boys españoles. Es verdad que yo lo primero que le dije, españoles se me queda un poco corto. Creo que es mejor meter ahí, ¿cómo vamos a hacer un libro de Bad Boys de los que nosotros hemos conocido sin meter a un serbio, a un italiano, a un griego, ¿no? Yo creo que hay que meterlos ahí, ¿no? Y hay que hablar de esas historias que tantas veces hemos visto por televisión. Y bueno, a él le pareció bien y entonces ahí bueno, emerge el proyecto Bad Boys del baloncesto europeo, en el que yo, aparte de eso, de querer meter europeos, hay españoles también, por supuesto, me marqué una línea roja para diferenciarlo del Bad Boys de la NBA. En el Bad Boys de la NBA, pues son perfiles a través de una revisión bibliográfica, documentación, bueno, un poco contar las historias en base a todo lo que ya hay publicado sobre ellos, ¿no? Pero aquí la gran diferencia es que yo dije, me planteé el reto de que tenía que hablar con ellos, ¿no? Entonces, claro, los 14 protagonistas de este libro están entrevistados en profundidad. Y una línea roja, como digo, es si no le puedo entrevistar, no aparece en el libro, porque yo quería hablar con ellos, escucharles y que me explicaran pues, por qué se comportaban así, cómo habían empezado a jugar al baloncesto, por qué acabaron siendo lo que eran. Y bueno, pues esos 14 protagonistas, como digo, entre los que están Dino Meneguín y Ramón Rivas, al que habéis nombrado, pues los 14 han sido entrevistados en profundidad, ¿no? Y son capítulos más extensos que los 25 de los Bad Boys de la NBA, pero porque tienen el añadido de que ellos dan su opinión. Y para mí creo que es muy interesante entender estos jugadores que han sido marcados como duros, como leñeros, como, bueno, comportamientos mejorables, pues que ellos expliquen, ¿no? Y sobre todo, si me permitís, ya termino, para mí uno de los protagonistas que llevo muy a gala de haberle hecho la entrevista es Kambala, ¿no? Recordaréis vosotros perfectamente a Kambala del Madrid. Bueno, Kambala es claramente el malo de la película en el Madrid aquel año, con aquello que pasa en su último partido con Felipe Reyes y se engancha con Alfonso Reyes y bueno, pues su mala relación con los jugadores españoles y bueno, pues yo creo que no hay ni una entrevista de Kambala en profundidad a un periodista español desde que Kambala se fue del Madrid, ¿no? Y bueno, pues yo casualmente era amigo de Kambala en Facebook antes de iniciar este proyecto y ahí le atraqué y de primeras no quería, pero después de un año insistiéndole, pues conseguí una entrevista con él, 2 horas de entrevista y bueno, pues fue muy interesante escuchar las reflexiones de Kambala, ¿no? Porque aquí pongo siempre el mismo ejemplo. La Segunda Guerra Mundial casi siempre nos la cuentan desde el lado americano, ¿no? Sí. Es muy difícil que te la cuenten desde el lado alemán. Y, por ejemplo, hay una joya que se llama Hijos del Tercer Reich, que no sé si conocéis, que te cuenta la Segunda Guerra Mundial desde el lado alemán. Y me parece interesantísima, ¿no? Pues aquí es un poco... Siempre hablamos de Kambala por lo que cuentan que sus compañeros, pues Mumbrú, Reyes, Herrero, los jugadores españoles... Pero me parecía interesante saber qué opinaba Kambala de todo lo que pasó en aquel vestuario del Real Madrid, ¿no? Y ahí está en el libro. ¿Y quién se te ha quedado en el tintero que se pueda...? ¿Cómo, perdona? ¿Quién se te ha quedado en el tintero? ¿Alguno que dices sí, yo lo explico en el prólogo. Yo hay algunos jugadores que me hubieran encantado Juan, que estuvieran, el libro. ¿no? Pero hay que mirárselo. No he podido entrevistar, por ejemplo, para mí hubiera sido magnífico y intenté fervientemente entrevistar a Ken Bannister. Ken Bannister para mí es uno de los tipos más duros y salvajes que ha pisado las canchas españolas, ¿no? Ken Bannister ha roto narices, pómulos, bueno, se le nombra de soslayo porque, por ejemplo, en el capítulo de Ramón Rivas, que fue su compañero en el Baskonia, hablamos un poco de él, pero no ha sido posible
que entre en el libro. Os contaré que su hija es jugadora de voleibol profesional. Cuando yo entrevisto a Ramón Rivas, le pregunto si hay alguna forma de llegar hasta Ken Bannister, y él me dice que Ken Bannister vive en Estados Unidos muy tranquilo, que es un tipo excepcional, es un poco el clásico jugador que se convierte cuando entra en una cancha de baloncesto y que luego es una persona excelente, pues hay muchos perfiles así, y que él no recuerda con demasiado cariño su época como jugador y que por eso no quiere rememorar todo aquello. Y me dice, no vas a conseguir, ya te aviso de que no vas a conseguir entrevistarle. Bueno, yo posteriormente localizo a la hija, hablé con la hija y se lo dije, le conté el proyecto y lo que quería hacer y tal, y la hija me prometió que iba a hablar con su padre y me dijo que llegó a hablar con su padre porque el padre no quería, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo de jugadores que me hubiera gustado, pero como digo, la línea roja era que se le pudiera entrevistar, ¿no? Y bueno, Ken Bannister no quiso, o bueno, no ha sido accesible, y luego, por ejemplo, otro gran bad boy de la historia del baloncesto europeo, Dražen Petrović, pero yo con Dražen Petrović lamentablemente no puedo hablar, ¿no? Entonces, de momento no. Tampoco está en el libro, ¿no? De momento no. Entonces, podemos hablar con él. Libros de obligada compra Sí, para hombre. mi verano, Aceite de coco y los 2 libros. Ahí No en te Ibiza- fallaré, José Manuel, porque No. muchos han pasado por campo atrás. Veo Sí. Lagodrama, veo Juanito de la Cruz. Es más, Bueno. te lo firmará José Manuel Sí. cuando hagamos su presentación. Es verdad. Probablemente por aquí, por Barcelona. Ahí José estaremos. Manuel, A ver no si te, es vas, verdad. no te vas a escapar de la gran pregunta estrella del programa, que no tiene absolutamente nada que ver con el baloncesto. Se lo hacemos a Venga. todo el mundo y evidentemente no te puedes escapar. Y es la pregunta de la música. Tú, como buen aldeano de las ondas, allí en el hilo musical de Galia, si tú tuvieras que poner la música, ¿de quién la pondrías? ¿De Pablo Albornoz? ¿De Alejandro Sanz? ¿De Alex Lumbago? ¿De los Bad Boys Blue? ¿O de nuestros grandes amigos que nunca nos hacen ni caso, OBK? mira, yo siempre digo que a mí me gusta la música, pero soy un inculto musical muy grande. Entonces yo, la música que suenan tirando a fallar, siempre hablo con el técnico y le digo, tú puedes poner lo que te dé la gana con una línea roja. Si tú pones reggaetón, te despido en directo. A partir de ahí, pon lo que quieras. Es de los nuestros. Es de los nuestros. Vale. Entonces, reggaetón no. A partir de ahí, vamos sea. a lo que quiera ser despedido en directo, que sería también muy divertido, ¿no? Que te pusieran reggaetón y te despidan en directo, ¿no? Y me quede sin técnico y el programa suene solo, ¿no? Sería también muy divertido, ¿no? Bueno, esto dicho de modo de broma. Bueno, pues lo de Alex Lumbago me ha gustado, pero yo creo que más bien, yo soy más de Bad Boys Blue. ¿Bad Boys Blue ha dicho? Bad Boy Sí, Blue, ¿no? sí, en referencia un poco un guiño yo al iría por ahí, libro. iría por ahí. Y, ojo, y gran grupo musical de Italo los 80. disco, ¿eh? Esto es Italo música disco, de los 80 que seguro que José Manuel Bad Boy bailaba. Blue tiene la de Sí, soy más Michelle, ochentero, soy Angry más for Love. ochentero. Estamos hablando de muy buena música. Alemanes, por cierto. Sí, alemanes. Ochenteros. Me encanta Bad Blue, tengo casi You todos are a sus woman, discos. you are a man. Algo You are a así. woman, sí, señor. Aquí somos expertos en baloncesto, no, como has Torneo. podido ver, pero sí en música. En música nos disco. defendemos. Pero siempre- música no, la verdad es que no tengo mucha idea, ¿eh? Soy Nosotros bastante siempre, malo con la el música. truco, José Manuel, está, como cambiamos de entrevistado, hablar siempre del mismo grupo. Y parece que sepamos. Pero si te escuchas todos los programas, siempre hablamos del mismo. Así que no somos tan expertos. Bueno, José Manuel, que ha sido un placer enorme. Te tremendo. escucharemos en Mío. Tirando en Fallar, como siempre. Y nos encanta a mí, por lo menos, el vicio de las 5 noticias de la semana. Escuchamos siempre, las mira. escuchamos, las vemos ahí. Sí, sí. Te seguimos, José Manuel. Bueno, que sepas que- pionero y ejemplo. Sí, por eso, eres un ejemplo y ha sido un enorme placer tenerte aquí. Oye, Campo Atrás es tu casa y puedes volver cuando quieras y esperamos que en Barcelona podamos hacer algún día algo pronto. A ver si es verdad, puedo ir por allí, nos vemos, nos conocemos en persona y al programa, pues evidentemente cuando vosotros queráis, yo estoy a vuestra entera disposición porque para mí hablar de baloncesto es el mayor placer de mi vida. Así que cuando vosotros queráis, ya sabéis dónde estoy. Perfecto, José Manuel. Pues Muy un bien. saludo y te escuchamos por las ondas. Un abrazo, amigo. Gracias, un Un abrazo. abrazo. Saludo. Hasta luego. Y perseverad, que aunque haya ahí mucha acreditación para influencer, hay que perseverar. Insistiremos, Sí. insistiremos, seguro que sí. Venga, ánimo. Gracias. Un abrazo. Un saludo. Ahora. Bueno, pues estamos llegando al final. La verdad es que yo creo que diseccionado la Copa del Rey, no se nos ha quedado nada en el tintero. Nos pedían tertulia y la hemos tenido. Hemos Y ha habido tenido. de todo. Aquí lo que nos pidan, Titulares, como le gusta a Sí. nuestro gran coach, Chus. Exacto, ya sabéis. Está haciendo un sudoku. vuestros deseos son órdenes para nosotros. Si nos pedís un calendario para verano con Pistol
y sus fotos más picantes también lo podemos conseguir. Todo tiene un precio. Yo marcando paquete y con esos bañador, me encantará verte con ese bañador marcando ahí. Si hay dinero sobre la glúteos. mesa, soy capaz de todo. Un aceite Speed, de tengo coco. el Speedo ya está comprado. Una talla menos. Dicen que habiendo pasta, San Pedro canta. Eso siempre. Esto aquí es una de las premisas que tenemos. Pistol, la semana que viene nos vemos. Hombre, sin fallos. Juan, te leemos en Campo Atrás. Un placer, la semana que viene más. Jesús, nos vemos. Un abrazo Seguiremos a todo debatiendo. el mundo. Gracias también a Alex, a Roque, que lo vemos por aquí, sudadera perfecta, como siempre, marcando estilo, llevando el nombre de Campo Atrás por todos los sitios, cosa muy Con importante para orgullo, nosotros. como hacemos todos. El orgullo. Y a todos vosotros, os esperamos la semana que viene con más Campo Atrás y otro invitado que seguro que os va a gustar. Venga, hasta Gracias, luego. adiós. Chao.